El pase del que habla todo el país. Ahora, En el Destape. ¡Sos una burra! ¡Hija de puta, la concha tu madre! La discusión con vos está terminada. Mate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar que me agreda, digamos, una persona que carece de conocimiento de economía? ¿Te das cuenta? Y le dejamos el culo como un mandril. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Los imbéciles de la teoría del centro, en realidad, son una mierda. Porque son los que favorecen el mal. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas. Qué lindo. Voy a decir algo que se dijo bastante en estos días, pero bueno, no tengo pretensiones de originalidad. La violencia es mala. Estoy en contra de la violencia. Y después, en general, se suele decir pero y empezar una serie de adecuaciones y lecturas de la situación. Voy a ahorrarles esa parte, pero se pueden decir otras cosas de la violencia que se dicen bastante menos que la obviedad de que la violencia es mala. Una, la violencia es peligrosa. La violencia implica asumir una serie de riesgos que en determinados casos habrá quien pueda justificar en pos de conseguir un objetivo. Tomar riesgos no necesariamente es algo malo, pero no existe la violencia segura, la violencia que te deja a salvo. Y lo tercero que hay que decir sobre la violencia es que es impredecible, que una vez que vos introducís violencia en un sistema, no tenés forma de saber qué va a pasar con eso, cómo se va a reaccionar, qué van a hacer el resto de los actores de ese sistema y cómo se va a retroalimentar esa violencia que se introdujo. Y acá sí creo que hay algo que resulta evidente, pero no se dice demasiado, que es que principalmente, no únicamente, pero principalmente, la violencia que hay hoy dando vueltas en la sociedad argentina, la introdujo el gobierno. La introdujo Javier Milei y la introdujeron sus funcionarios, los dirigentes de su partido, siguiendo una decisión que está muy clara en cuanto al tono con el cual se plantean las cosas y también al contenido de esos planteos, porque violencia no solamente los insultos que acabamos de escuchar, sino también, y sobre todo, diría yo, no saber si vas a poder poner un plato de comida en la mesa esta noche, si vas a tener un trabajo o no la semana que viene, si vas a poder terminar o no la carrera que empezaste o que planeabas empezar, si vas a poder, al fin y al cabo, desarrollar un proyecto de vida, si vas a poder acceder o tu papá va a poder acceder o tu abuelo va a poder acceder a los medicamentos que necesita para poder vivir sano y feliz 10, 15, 20 años más, o si se va a morir pronto y sufriendo porque le quitaron los medicamentos. Y ayer, cuando hablábamos del caso de este agente provocador que fue a la marcha y terminó siendo escoltado por un scrum de policías de civil porque la gente reaccionó, lo decía recién Milei, cuando me agreden, cuando me siento agredido, entonces reacciono. Eso es una cuestión natural en toda época y en todo lugar. Y Roberto Navarro decía, la violencia está mal, uno repudia el uso de la violencia, pero si te metés con una camiseta de Boca a provocar en el medio de la hinchada de River o viceversa, lo lógico es que te terminen corriendo. Si ejerces una provocación o ejerces violencia o una agresión, lo lógico es que esto vuelva de alguna forma. Que, insisto, nunca se sabe exactamente qué forma va a tomar esa vuelta. Pero horas más tarde de que ayer en este mismo lugar se hiciera esta advertencia, lo empezamos a ver en concreto. El presidente Javier Milei, por ejemplo, fue a visitar a los empleados de la casa de empanadas donde se refugió este agente provocador y se refugiaron los policías de civil que lo protegieron.
era algo que perfectamente puede ser interpretado como una provocación. ¿Qué tiene que ir a hacer el presidente a felicitar a los empleados de un local donde, aparentemente por azar, y digo aparentemente porque muchas cosas de esa escena demostraron no ser lo que parecen, se refugió alguien que había ido a una marcha a provocar? Bueno, lo que sucedió cuando Milei hizo esas cuadras en su auto blindado y se bajó en la puerta de la casa de empanadas para dar apoyo fue lo siguiente, veámoslo. Bien, Adorni también ligó ahí de rebote una puteada. Se vio una escena similar horas más tarde en Río Gallegos, en Santa Cruz, donde había asistido en este plan que nosotros les venimos contando de tener un armado en cada provincia para el año que viene, que encabeza Karina Milei y que tiene a los Menem, a Lula y a Martín como principales escuderos. Fue a Santa Cruz y también se encontró con una reacción airada de un grupo de estudiantes que se enteró de la actividad y fue a recibirlo. Veámoslo. Ahí lo vemos entrando al local de La Libertad Avanza y un grupo numeroso para ser Río Gallegos, hay que decirlo, es una ciudad pequeña, de gente que fue a recibirlo. Cuando hablamos, me acuerdo que charlábamos ayer con Ari si había sido un triunfo o una derrota del gobierno el resultado obtenido en la Cámara de Diputados y toda la secuencia del veto al presupuesto universitario. Bueno, esto no pasaba antes y empezó a suceder a partir de esta semana porque hubo algo que evidentemente se rompió. Hubo alguna de todas estas banditas elásticas que se venían estirando desde diciembre que se rompió. Tanto es así que desde el propio gobierno tomaron nota y están empezando a tomar precauciones que antes no tomaban cada vez que salen a algún lugar en el marco de la campaña política anticipada que ya están haciendo. Tanto es así que hoy tenía previsto Karina Milei un acto en la ciudad de La Plata, se había anunciado hace algunos días, podemos ver el primer cartel, era el lanzamiento nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ya lo habían hecho en la ciudad de Buenos Aires hace unos días, ayer fue el intento de hacerlo en Santa Cruz, lo vienen haciendo sistemáticamente en todo el país. Y ahí dice, ¿no? Viernes 11 de octubre, 16 horas, en La Plata. Diagonal 74 entre 59 y 60. Para quien no conoce la ciudad de La Plata, es una esquina bastante céntrica donde hay una plaza, la Plaza Irigoyen, un lugar abierto además y donde obviamente puede llegar cualquiera. La Plata es uno de los lugares, de los nodos donde está tomando más fuerza la protesta estudiantil esta semana, y después de que empezara a circular una contraconvocatoria para ir a repudiar a Karina Milei allí, decidieron cambiar el lugar del acto que va a ser hoy a la tarde, y entonces empezó a circular en las redes este segundo flyer, donde queda claro que ahora ya no es más en una plaza y en un lugar abierto donde puede acceder cualquiera, sino en un club, el Club Copara, y que ya no es más en el centro de La Plata, sino en Villa Elvira, que es en las afueras de La Plata, más difícil de llegar, más inaccesible. Misma hora, mismo día, para que quede claro que es el mismo evento, al que además ahora piden a la gente que se anote para dejarlos ingresar, para dejarlos asistir y de esa forma no llevarse ninguna sorpresa. De nuevo, la violencia es mala,
la violencia es riesgosa y puede escalar siempre y muy rápidamente y es impredecible y no sabes hacia dónde va a escalar. Y de hecho, quien celebre la violencia desde este lado probablemente se esté pegando un tiro en el pie, porque lo que ha demostrado la historia argentina una y otra vez es que de la punta más fea del palo o del revólver suele estar el pueblo, la sociedad de pie, y cuando le toca a dirigentes del campo popular. No le suele tocar, no recuerdo a policías tirándole gas en la cara a expertos o pegándole bastonazos o balazos de goma a Karina o a Javier Milei. Pero que quede claro, cuando empiecen a sucederse nuevos episodios de violencia, que es lo que sucede cuando uno empieza a subir la violencia de un sistema y no hace nada para solucionar ese problema, sino que redobla, porque es lo que estamos viendo del gobierno, que se redobla esa violencia, bueno, puede pasar cualquier cosa, y solo van 10 meses. Estamos viendo un nivel de descomposición a solo 10 meses de que comenzó este gobierno. Creo que debería preocuparle, como decíamos, a la oposición, pero también y sobre todo al oficialismo. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Nico. Buen día. Violencia y mentir, decía el indio. Fue lo primero que me acordé. Violencia y mentir en este caso, las dos Violencia cosas. y mentir. Cometen violencia y mienten, además. Lo que pasa es que lo del indio refería a una etapa de resistencia que fueron las revueltas que surgieron a partir de la aplicación de un plan de ajuste muy severo, similar, con características similares al de ahora, que era el plan que aplicó Menem en los 90, que también provocó revueltas populares muy severas. Mira, con toda la precaución que siempre me generan las palabras de Pichetto por el estado gaseoso de sus convicciones, hay una frase que dijo el otro día que a mí me parece muy adecuada. Que él marcó que hay una precuela a estos episodios donde con énfasis se marca el repudio social que han generado las últimas medidas del gobierno de Milei, por lo menos como disparador de las protestas, ¿no? Como motivador de esas protestas puntuales, los dos vetos blindados por el Congreso, el veto al financiamiento de las universidades y el veto a la movilidad jubilatoria. Y Pichetto marcaba que hay una precuela que se naturalizó, pero no por eso también marca un grado de insubordinación social, usó esa palabra, bueno, Pichetto, yo usaría otra, pero un grado de insubordinación social que es las personas que saltan el molinete porque no pueden pagar el ticket del tren. Porque ahí hay una regla que se vulnera y que las personas preferirían no vulnerar. De hecho, Lu Espíndola, nuestra compañera, fue a entrevistar a personas que saltaban el molinete cuando empezó a masificarse el fenómeno y la gran mayoría decía, no, yo prefiero pagar el boleto. La verdad, el tema es que no puedo. No me gusta saltar el molinete porque hay una vulneración de las reglas que son, bueno, los principios rectores de la relación en sociedad, en comunidad. Y ahí marca Pichetto un elemento interesante. Vos sabés cómo empieza esa, insisto, otra vez la palabra que no me gusta tanto, esa insubordinación. Lo que no sabes es qué deriva y cuánto escala. El episodio, y esto es en general plausible, verificable en el corto plazo, en ejemplos muy concretos. El Chile pre-Boric o las manifestaciones pre-Petro en Colombia. Masivas, con disparadores muy concretos, en general tenía que ver con el aumento del transporte, esos fueron los disparadores, pero detrás de esos disparadores se amalgamaban una cantidad de reclamos que aparecían fragmentados y dispersos, un poco lo que venía pasando hasta ahora. Reclamos que estaban fragmentados y dispersos, trabajadores estatales despedidos y maltratados, entes y organismos cerrados que afectan la vida cotidiana de pequeños productores y agricultores, por ejemplo. Bueno, todo eso había provocado reclamos fragmentados. Lo que aparentemente está ocurriendo es que la protesta estudiantil empieza a amalgamar, empieza a hacer confluir esos reclamos. Me parece a mí, ¿eh? Yo no veo igual
que Milei vaya a cambiar, por lo menos No. en el corto No. plazo. Por lo que se vio en los últimos días, estuvo muy bueno el compilado de los insultos y sabemos que podríamos tener un compilado de 2 horas, ¿no? de Milei insultando. Y esta semana, cuando habló con los empresarios, a mí algo que me llamó la atención es que cuando él dice zurdos de mierda, los tipos lo aplauden. Eso llama la atención, ¿no? Está claro que hay una división en la sociedad y hay todavía un sector, en este caso de los empresarios, que alientan ese tipo de discurso, ese tipo de confrontación, ese tipo de agresión. Ellos también creen que están a salvo de esa violencia. Claro. Y tienen motivos para creerlo. Pero, Pero- todos ellos vivían acá en el 2001 cuando la gran mayoría no podía caminar por la calle. ¿eh? O sea, el episodio de Martín Menem en Río Gallego era cotidiano en el 2001. No podían caminar por la Le calle. pasó a Alfonsín. Le pasó a Alfonsín, le pasó a economistas, Alemán, el caso más Muchos, recordado. sí. Alemán, Bueno, ¿sabes qué me hizo recordar eso? El episodio, creo que tenemos el tape para ver, de la estudiante que fue a recibir a un diputado de los que dio vuelta su voto en La Pampa. Sí. Pampito, el primo de Pampita. Ardohain, el diputado Exactamente, Ardohain. perdón. ¿Es pariente? Sí. Sí, es El el primo. Está lleno de parientes de Pampita la política de repente. Es el primo. Es más, se lo conoce como el primo de Pampita. ¿Y sabemos cómo se llevaba con el ex marido de Pampita? Entiendo que los Ustedes que dos, saben esas los dos cosas. abrazaron la vocación política al mismo tiempo. Ah, ¿sí? Me parece que sí. Ok. Y en el mismo lugar, ¿no? No, bueno, Pampito está en el PRO. Es diputado del PRO. Bueno, ¿En serio le Bueno, dicen García Pampito? Moritán Perdón, no yo Y estuvo, te García perdido. Moritán estaba en el dispositivo de López Murphy, ¿no? Fue pasando. Después pasó. ¿Le dicen Pampito en serio? Sí, Pampito. Que Pampita es muy Perdón, yo me importante. entero acá es de así. esas cosas. Y Soy pero buenísimo. Pampita es la pampeana más conocida después de Y Mati sí. Colombati. Viene Mati Colombati y Pampita. Y el Sí. ombú. ¿Eh? Y el ombú. Y el ombú. Tenemos el video para ver. El tape es el número 1. Es una de las estudiantes recibiendo al diputado Ardohain de este modo. Cato, estamos con los estudiantes y los docentes esperándote en el aeropuerto y como una rata te fuiste en la camioneta de un policía federal. Te trajimos una nota para que nos escuches y sos una rata, te fuiste. Los pibes estamos en resistencia. Bueno, Cato es el otro apodo con el que se Sí. lo conoce en La Pampa a Claro, porque Ardohain. la Pampa son todos pampitos. de Son alguna todos forma. pampitas. Entonces, el detalle, la mitología dice que la salida de Ardohain del aeropuerto fue en un baúl de un auto. También episodio que trae reminiscencias Sí. a la memoria política de la Argentina. Se ríe. Claro. No sé si efectivamente salió o no en el baúl de un auto. Sí que, como decía ¿Quién? la estudiante, ¿Quién? Pampito. Pampito, Ah, salió por un costado del ¿Cómo creí que le digan aeropuerto. Pampito? ¿Eh? Yo estoy muy tentado. Bueno, pero nosotros lo conocemos así, Cato. El tema de la violencia me parece que da para mucho, ¿no? Se podría hacer un programa entero varios. o varios. Primero, yo creo que la violencia rige las relaciones sociales, ¿no? No es que la violencia es un fenómeno que emerge de repente cuando algo pasa, sino que en todos lados se respira violencia. Esa violencia puede estar dosificada, regulada, ¿no? El consenso-coerción, ¿no? Sí. Primero, me parece. Sí, sí, sí. Obviamente para debatirlo, ¿no? Pero a veces la violencia, yo la veo cuando salimos a la calle, ¿no? Después, claro, tenemos este gobierno, tenemos un presidente que vemos cómo todo el tiempo está amplificando la violencia y que además está haciendo un plan de ajuste, una violenta transferencia de ingresos inédita en la historia argentina. Además, él lo dijo, porque Menem, podríamos decir, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado, aquella frase que después se le atribuyó a Menem. Milei dijo, lo voy a hacer, lo está haciendo. Hay una violencia en su plan, hay una violencia en que después, aparte, él te lo enrostra, ¿no? En la cara a los derrotados, a los vencidos, los mea permanentemente, el presidente, sus seguidores. Entonces, la violencia, claro, se va multiplicando. Yo le sumo otro elemento también para discutir. ¿Qué pasa cuando la oposición no se opone o se vuelve impotente frente a semejante violencia, ¿no? Plan de ajuste, lo que contaba Adrián, despidos, palazos a los jubilados, bueno, toda la saga de lo que vienen siendo... Es un lugar por donde se podría canalizar la frustración y que no aparece, entonces quedan otras salidas menos civilizadas. Para mí hay un elemento ahí también, en la violencia que estamos viendo El contra revulsivo Menem. anómico, ¿no? Sí, contra Menem, contra Milei y así un montón de episodios de
parte de la sociedad que no se siente representada por lo que votó. Bueno, el caso Jalil, Jaldo, podríamos tomarlo como ejemplo, pero otros también, porque finalmente hay una oposición impotente frente a esa violencia, frente a ese plan del gobierno que contiene mucha violencia. Entonces, yo también le sumo eso, un poco la ruptura de la representación, donde una oposición no se opone o se opone y no puede oponerse, está abriendo, me parece, un canal más donde quizás se inscriban todos estos episodios que estamos viendo. Para mí también hay que sumar una cuestión que es compleja y que por ahí es políticamente correcto decir, bueno, la violencia está mal y ya, pero hay una cuestión muy material que tiene que ver con no solo gente que no se siente representada, sino que ve el empeoramiento cotidiano de sus condiciones de vida y un gobierno que festeja logros que no ve en una mejora. Digo, el gobierno ayer festejó el 3,5% de inflación. 7% aumentaron por las tarifas, el costo de las viviendas. Digo, lo que efectivamente le llega a la gente en su mes a mes es algo donde el fin de mes ya no es ni siquiera mediados. Yo el otro día hablaba con amigos, somos todos profesionales, todo nos va más o menos bien y el fin de mes es la primera semana del mes. Sí, cobrás, te das vuelta, pagás todo lo que tenés que pagar y empezás a hacer cuentas. Y después tenés un movimiento estudiantil que le dicen, no, ustedes son estudiantes fantasmas, no, porque ustedes no se reciben, estudiantes que por ahí tienen que laburar, tienen que llegar a fin de mes, tienen que bancar a los padres, tienen que hacer un montón de cosas. Entonces no es solo el discurso, porque a mí lo del discurso, si Milei tiene formas extrañas, no sé, no me afecta tanto. Creo que el problema tiene que ver con la política en concreto y una política que excluye un montón, que no se puede canalizar en una oposición y la gente sale enojada a la calle porque la gente está enojada. Porque no llegar a fin de mes es violento. Sí, laburar y no poder pagar el tren para llegar al laburo es violento. Entonces hay algo ahí donde... No, ¿por qué pretendemos? La desigualdad es una... Pero no solo la desigualdad, digo, tenés un presidente que te dice la desigualdad me da igual el coeficiente de Gini. Claro, Después lloran por el coeficiente de Gini, lloran la desigualdad. Y a mí me da igual porque a mí financieramente me está yendo bien. Y eso es recontra violento y es válido. Y yo veo las expresiones en la calle y yo sé que es políticamente incorrecto. Pero me alegra que haya una resistencia, que es una resistencia desde abajo, que decir, bueno, loco, ¿por qué me tengo que bancar esto? ¿Por qué lo tengo que soportar? ¿Qué tengo que soportar? ¿3 años de esto? Además es al revés, es una sociedad muy pacífica para lo que está sufriendo. De verdad. O sea, ¿qué harías vos si no puedes darle de comer a tus pibes? Porque después está todo el mecanismo de picadora de carne judicial instaurado durante el gobierno de Macri, que sigue vigente, que es el mecanismo de la flagrancia. La flagrancia es una ley que trajo Patricia Bullrich de Estados Unidos, que la votó todo el peronismo en su momento, excepto un diputado, el diputado Ciampini, pero todo el peronismo le votó esas leyes de flagrancia, de arrepentido, todo esto, metido en la vorágine de José López y que son todos corruptos, entonces había que acompañar. O sea, Macri, al igual que Milei, tampoco tenía mayorías en el Congreso y sacaba las leyes. En su momento con apoyo del peronismo, ahora Milei la saca con el apoyo del macrismo. Pero pasaba eso. Y esta ley de flagrancia yo la seguí mucho porque es lo que se usa para meter presos pobres. ¿Qué es lo que pasa? Si te encuentran en un delito de flagrancia, no necesitan más prueba que el testimonio del policía que te encontró para meterte en cana en un juicio que se hace en menos de 24 horas. ¿A quién le pasa eso? A los que roban comida. Porque lo que pasa es eso. O sea, los casos, nosotros hemos publicado en el Destape, yo recuerdo un caso, por ejemplo, de un señor que se robaba canillas, se había robado una canilla de un convento porque le tenía que comprar un Ventolin a su hijo porque el pibe no podía respirar. Y lo agarraron robando la canilla, adentro. Después hay un caso, recuerdo, de un pibe que lo agarraron 2 veces robando comida. Entonces la primera vez le dijeron, bueno, está bien, una vez te vas. ¿Y qué pasó con ese pibe? Y volvió a robar comida, ¿qué iba a hacer? Y la segunda vez fue adentro por robar comida. Está lleno todos los días. Y eso es violencia. Pero no violencia del pibe que robó comida, la violencia no es del pibe que se robó una canilla. La violencia es del Estado, que en lugar de darle una solución, te lo mete en cana en menos de 24 horas con el testimonio de un policía. Eso existe todos los días. Es así. Todos los días. Más allá, perdón, un dato del día. Más allá de entrar en una competencia de violencias, que me parece que es difícil de discernir, hoy la Policía Federal empieza a usar taser en en las estaciones de tren, ¿no? Lo uno de lo que estaba mencionando antes en relación a Pichetto. ¿Qué ocurrirá cuando eventualmente uno de esos policías utilice una taser que no es letal, pero es agresiva, digamos? Claro. Sí, es letal. Bueno, eventualmente letal. se presenta como un arma menos letal que el arma de fuego, naturalmente.
pero puede ser eventualmente letal, sí. Ahora, cuando se utilice sobre una persona que salta un molinete, que está haciendo esa acción de resistencia civil, digamos, a la pauperización de sus ingresos, llamémoslo de ese modo. No, me parece, o sea, que no es para usarla para... No, ya lo sé, pero En digo... teoría no. En teoría no. Para eso habían contratado a esos patovicas que ahora ya los retiraron del subte, que eran unos patovicas. Ahora están como adentro, no sé. Por eso los retiraron, porque también iba a provocar una situación de violencia. Ya vimos hace poco más de un mes en Constitución cuando la policía quiso detener a un pibe por saltar un molinete y la gente reaccionó contra la policía. Por eso digo, atención porque este gobierno está dando muestras e intención de ejercer la violencia de Estado que tiene, por supuesto, no solamente el monopolio de la fuerza concedido por la Constitución, sino mucho más recursos para ejercer la fuerza que ahora, el común de los ciudadanos. Para no llevar todo hacia un lado pesimista, si se quiere, también en el mismo contexto hay que marcar que está pasando, cosa que no pasaba hace unos meses, en muchas estaciones, que los mismos empleados ya directamente levantan los molinetes para dejar a la gente pasar, aunque la orden de la empresa sea otra, que son las pequeñas formas de solidaridad entre distintos sectores que van comprendiendo el reclamo del otro y que van haciendo de un montón de reclamos aislados un solo, o por lo menos un encuadramiento común. Sí, pero ojo que ayer pasó en el subte también, no estaban estos hombres de negro a la mañana, durante toda la mañana, y estaba la puerta del costado, esa habitualmente de emergencia, abierta. Cosa que te daba la duda, porque no había nadie y estaba la puertita abierta. Esos son los propios empleados que de alguna manera encuentran una forma módica de solidarizarse con quien no puede pagar, o quien puede pero le resulta muy oneroso, porque mucha gente llega a pagarlo, pero a costa de comer peor, comer menos. Cande recién lo definió muy bien. Dijo, acá hay un tema que hay una agresión permanente que es la pauperización de los ingresos. O sea, eso es una agresión. Y es una política pública, porque es la política pública que determina que la forma de morigerar la inflación, después vamos a hablar seguramente de ese dato que se conoció ayer, 3,5% de inflación, que el gobierno celebra a costa de muchas personas que no llegan a la segunda semana del mes. Es lo que vos comentabas recién, Cande. Sí, y que te dicen además que para mí lo más doloroso es que siempre te hablan de la respuesta a los mercados financieros. Ayer lo veíamos a Martín Menem diciendo, no, bueno, porque el Congreso cuando se mete sube el riesgo país. Y la gente no come riesgo país. O sea, ¿y para qué está el Congreso? ¿Para que represente a los mercados o para que represente a la gente que lo votó? Bueno, sobre esa agresión cotidiana que es la peripecia de llegar a la segunda semana del mes, ya no a fin de mes, con un ingreso que escasea apenas lo recibís, porque aumentaron tus costos fijos, porque aumentaron el precio de los servicios. Se suman las provocaciones que hablaba Diego. Yo para unir las cosas que fuimos... las provocaciones políticas. Ayer Martín Menem, ¿qué fue a hacer a Río Gallegos? A lanzar... Fue a inaugurar un local con mucha pompa que La Libertad Avanza pretende inaugurar en el mismo lugar donde durante 40 años funcionó un local del kirchnerismo. Hay muchos locales vacíos disponibles en Río Gallegos, ¿no? Ahora, fueron a buscar un local que tiene un valor simbólico para la política local. Y llaman al vicepresidente del Partido de La Libertad Avanza, una de las 2, 3, 4 figuras más conocidas que tiene La Libertad Avanza, tampoco es que le sobra figura conocida, y aparte con disposición a participar de actos públicos, ¿no? Porque Santiago Caputo es conocido, pero no participa de actos públicos. Bueno, un Menem en Santa Cruz, además. Un Menem en Santa Cruz, en un local que era históricamente un local kirchnerista, que se queda La Libertad Avanza, que arma con mucha pompa y inauguración, es una provocación. Bueno, lo mismo que los retweets del presidente. Hay un refrán hay un refrán castellano que es echarle sal a las heridas. La misma versión del mismo refrán en inglés es más gráfica, que es agregarle un insulto a la herida. O sea, primero te dañan, te hieren y luego te insultan y se burlan de ese daño. Y creo que eso es un poco el modus operandi de este gobierno. Esos insultos que decía Milei en la campaña, yo creo que mucha gente los recibía bien porque entendían que era para los políticos o era para cierta casta, que en realidad es cierto establishment, podríamos decir, que incluía por ahí a los periodistas, qué sé yo, y la gente le parecía bien, porque dice, güey, sí, ya estoy harto de estos tipos que fracasaron y siempre hablan y siempre tienen una explicación y viene y dice, los voy a reventar a todos, son una mierda. A la gente en ese momento le parecía bien. Hoy yo creo que la gente, ese mismo insulto, ya lo empieza a sentir, no solo que ya empieza a cansar y hastiar el estilo, sino que también lo siente como propio, porque cuando él ya dice zurdos de mierda, la gente se da cuenta que en cierta manera lo está interpelando también a ellos, porque
Estoy seguro que muchísimos universitarios votaron a Milei. Esa es la lógica. Son parte de la clase media argentina, muchos. Y hoy sienten que ese insulto es para ellos, ¿no? Y eso también genera una violencia, El ¿no? tema universidades me parece clave, obviamente, es lo más importante que estamos viendo a nivel social y empieza, me parece, a no ser gratis, incluso para los diputados que votan con Milei, sobre todo los que traicionan su mandato, traicionan su contrato electoral. Entonces lo vimos, muchos diputados que son egresados de universidades públicas votando el ajuste, el veto al ajuste, blindar el ajuste de Milei. Y después también veía, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo acaba de declarar persona no grata a 3 diputados libertarios, ¿no? Entonces digo, vemos las caras, ¿no? Vemos afiches, vemos flyers, vemos las caras de... Finocchiaro en La Matanza, que es docente, va a tener que volver a dar clases algún día. Esto no es un episodio distinto, no es gente puteando a Milei en la puerta de un local de empanadas, no es gente puteando a Martín Menem, es manifestaciones de gente que se organiza o no, que son estudiantes y dicen, son estos los que están ajustando a las universidades públicas. Y uno podría decir, y beneficiando a los fondos de inversión, y beneficiando a los acreedores externos. Digo, eso no estaba pasando, es un nuevo elemento que tiene que ver con, esto no es gratis, dejó de ser gratis, me parece. Claro, y dejó de ser gratis para aquellos que aspiran el año que viene a tener un desempeño electoral que les permita sostenerse o en la Cámara de Diputados o en otro puesto. Sí, salvo que esperen a estar en listas de la Libertad Avanza. Bueno, pero ese factor va a empezar a gravitar, porque muchos de los que votaron, lo contábamos acá, ¿no? Muchos de los pro, por ejemplo, Finocchiaro, para seguir con el mismo ejemplo. Finocchiaro, ¿a qué aspira? Bueno, a ser uno de los convocados por la entente Bullrich pareja para integrar las listas de la Libertad Avanza. Vence mandato el año que viene. Sí. Aspira a ser intendente o candidato a intendente dentro de 3 años, cuando se renueve intendencia en La Matanza. Bueno, en el medio probablemente intentará disputar o mantenerse en el candelero como diputado, porque aparte esos son recursos que se usan para las campañas, además. Gracias a ese acuerdo Bullrich y Libertad Avanza, es lo que preocupa a Macri, lo venimos comentando. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía en su conjunto? Los papás de los alumnos de la Universidad de La Matanza, que probablemente tuvieron un comportamiento electoral influenciados por sus hijos, digamos, ahora cuando sus hijos empiecen a putearlo a Finocchiaro. O cuando vean escenas como la que se vieron en la propia Universidad de La Matanza el otro día, donde los estudiantes eran reprimidos y por parte no solo de fuerzas de seguridad, sino de personal de seguridad privada contratada por la propia universidad. Vayamos a repasar lo que está pasando en las universidades porque sigue siendo importantísimo. Vamos a ir viendo los videos, creo que arrancamos por Córdoba. Ayer comentábamos que nunca había habido 6 facultades de la Universidad de Córdoba tomadas al mismo tiempo. Digo, nunca en la historia moderna, por ahí me dirá el día del Córdoba, bueno, del 83 para acá, bueno, se siguieron sumando. La Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba decidió una toma. Esto, hablaba ayer con alguien de Córdoba, me decía, es como si acá hubiera una toma, no sé, en el Comité Central de la UCR, para apoyar algo, digamos, vinculado al peronismo, porque en general no era una facultad muy activa en términos políticos. En Viedma están tomadas las 2 universidades que tienen sede allí y se cortaron los 2 puentes que separan Viedma de Patagones. Lo que se ve en estos videos, tienen audio también, es que los vecinos cuando pasan tocan la bocina para apoyar la protesta, algo que ya habíamos anticipado ayer. Las protestas ya no son solamente en los claustros y en las aulas y en los patios de las universidades, sino que salieron a la calle, que salieron a la ruta, y ahí también hay una cuestión de incorporar a otros sectores de la sociedad. Y un detalle no menor, yo lo comenté ayer, pero lo volví a hablar durante toda la tarde de ayer con distintas personas, y es cierto, el gobierno de alguna manera también, con la decisión de ir por el veto y de ratificarlo en el Congreso, obliga a quienes se oponen desde lugares sectoriales o incluso también políticos a un ejercicio de
de creatividad mirando hacia el futuro, porque la pelea por ese proyecto de ley ya terminó, no se puede volver a votar el veto, volver a intentar rechazarlo, con lo cual todas estas asambleas, tomas, ocupaciones que estamos viendo ayer, hoy, que van a seguir la semana que viene, porque ya hay otro paro nacional anunciado por parte de los docentes y los estudiantes después del fin de semana largo van a volver a discutir. Algunas sedes van a quedar tomadas durante el fin de semana largo, la mayor parte no, es un tema lógico, tiene que ver con el desgaste de este tipo de medidas de fuerza. Pero a lo que voy es que son todas discusiones que ya no se pueden quedar en algo que sucedió, sino que los obliga a empezar a proyectar cómo resistirse, cómo plantarse ante este gobierno hacia adelante. Y eso era algo que no estaba pasando y el gobierno con esta jugada de alguna manera forzó. Sigamos repasando, volvemos, estas son nuevas imágenes de lo que ya habíamos visto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, históricamente además controlada por la Franja Morada. Vemos también ahora imágenes de la UNCI, la Universidad de Quilmes, una de las universidades del conurbano que se plegaron también a estas protestas. Ayer, en Verdades, hablamos en secuencia con estudiantes de Jujuy, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, y no nos dio el tiempo, queríamos seguir tomando contacto con estudiantes de distintas universidades tomadas o con permanencia, porque queríamos verificar una sospecha que teníamos, que es esta confluencia de distintos reclamos en el reclamo universitario. Claro, cada provincia tiene su particularidad. Entonces le preguntábamos a los alumnos, bueno, y además del reclamo común, que los reúne con estudiantes de otras provincias, ¿cuáles son los reclamos que ustedes empiezan a unificar en esta demanda? Y después, bueno, en Jujuy comentaban cuestiones que tienen que ver con la educación o la salud o el acceso al transporte. En Rosario, por ejemplo, marcaban el tema del transporte como un problema central, y es un problema que excede, el problema del transporte, digo, el costo del transporte, y es un problema que excede a los alumnos, lo mismo que en Córdoba, donde aparentemente se anuló el boleto estudiantil para los estudiantes universitarios. Esa es la confluencia que me parece a la que refería Diego, que hay que prestar atención por la potencia que adquiere a partir de la acción de estudiantes universitarios. Sí. Te sumo un dato. Sí. Hay una pelea, claro, contra esta agresión, por la sobrevida en muchos casos de los estudiantes. Porque ¿qué pasa? Ayer hablaba con docentes universitarios. Claro, las universidades privadas ofrecen sueldos que son el triple o el cuádruple de lo que gana hoy un docente en la universidad pública, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Así es. Entonces, hay docentes que pueden decir, bueno, me cansé, me voy. O sea, te están expulsando, te están maltratando, te están agrediendo, aparte de que te están bajando el sueldo, y empieza a haber un éxodo de docentes que dicen, me voy. Algunos no, y eso no se reemplaza. Y al mismo tiempo, para los alumnos, no es tan sencillo. Para un docente puede decir, bueno, me cansé de la agresión de mi ley, me voy a trabajar en una universidad pública, de una pública a una privada, gano 3 veces más y no me agrede nadie. Puede ser. El alumno no tiene esa facilidad. Claro. Y hoy me decían, hoy pagar la cuota en una universidad privada en la ciudad de Buenos Aires son la más barata, 700.000 pesos, claro, pero tenés 1 millón, 1,5 millones de pesos para pagar una cuota. Absolutamente fuera de cualquier. ¿Quién la puede pagar? Entonces, para los estudiantes no es tan sencillo decir, bueno, dejo de estudiar en la universidad pública. Hay un plan de pauperización, claramente. Es que lo que vos acabás de describir era exactamente lo mismo que contaban los médicos del Hospital Español, por ejemplo. Nos vamos a trabajar al sector privado y ganamos el doble. Nos vamos a trabajar a Chile, a Paraguay, a Uruguay, ganamos 4 veces más. Y mientras acá se ejecuta presupuesto para pintar las paredes, para cambiar las camillas, porque estamos sospechando que quieren vender el hospital, no contratan a la gente, a gente para reemplazar a los que se van, no aumentan el sueldo desde enero y ya nos avisaron que no nos van a avisar los próximos meses, que no nos van a aumentar y que el que se quiera ir, que se vaya. Lo hacen en las universidades, lo hacen en los hospitales. Está claro que hay un plan. Porque está claro que es parte de un plan. Un lugar común de los discursos del PRO y de la Libertad Avanza el otro día en las sesiones es, ustedes están mintiendo, nadie quiere ir en contra de la educación pública, acá se va a mantener la educación pública. Sí, ¿qué clase de educación pública es la que van a mantener? Hoy es de excelencia y la quieren convertir en una porquería. Después digan, bueno, ¿no ven? No sirve para nada la educación pública.
hay que privatizar todo, convertirlo en educación voucher y todo ese plan Así que es. sabemos que es lo que tiene, ¿no? Nos llegan un montón de mensajes que vamos a leer. Gracias a todos los que están ahí del otro lado sumándose. Un montón de gente para hacer un feriado, además. Feriadazo. Nosotros acá, los periodistas somos daltónicos a los feriados. Vemos todos los días el mismo color en el calendario. Pero sabemos que un montón de ustedes no están laburando, están en su casa y aún así deciden poner YouTube, poner la radio o la tele para vernos y escucharnos. Norma Núñez dice: hola gente hermosa, es muy fuerte escuchar la seguidilla de puteadas del presidente, es tremendo, así es. Lamentablemente termina en violencia, dice Alejandro, porque ellos son violentos, ante la violencia la gente responde. Fabiana dice: ¿hay alguna duda de que esto es un régimen fascista? Y Héctor pide dar a conocer a quiénes fueron los 84 diputados que permitieron blindar el veto. Otra vez insistir con eso. Hace 3-4 meses el gobierno rascaba votos para juntar 129. Ahora rasca votos para juntar 1/3. Hay un retroceso también que se está viendo Y en más el caro, ¿no? Congreso. Y obviamente son más caros. Y los consigue más caros. Quería comentar a propósito de lo que decía Adrián de este local que abrió Menem en Santa Cruz, que es un dato. Bueno, el gobernador de Santa Cruz hizo lo que muchos gobernadores. Un diputado votó una cosa y otro diputado votó otra. El viejo truco. El de Chubut hizo lo mismo, Jalil hizo lo mismo. Bueno, en Misiones directamente la mayoría votó a favor del veto. Y se decía que uno de los acuerdos era que estaban dialogando con francos y el gobierno es que no hubiera listas de La Libertad Avanza en esas provincias. Pero no les van a cumplir. Bueno, pero es lo que están negociando. Y así- Acuerdo que ya se hizo en las elecciones, ¿eh? Por ejemplo, en Santiago del Estero, la Libertad Avanza bajó las Está bien, listas pero para otorgarle a Zamora Pero Milei en la ese potestad de tener todos los cargos. momento. Pero Milei en ese momento no tenía. No, pero digo que hay antecedentes de esos acuerdos, los hizo en Misiones también. Misiones hizo el mismo acuerdo. La diferencia Pero es que no ahora... eran oficialismo. Claro. Ahora Karina lo que quiere es construir en todo el país. Esa es la diferencia y por eso el dato que vos marcabas al principio de haber dado de baja un acto hoy de Karina es muy Lo significativo. mudaron, no lo dieron de baja. Bueno. Salvo que lo terminen. Sí, de haber corrido un acto de Karina. digamos. Igual no son los únicos que creen en las promesas de Milei, ¿eh? La CGT también. Sí. Después tuitea un montón, pero... Macri también. Y después Macri se la también. atraganta la milanesa. Sí, ¿no? Y no sé. Ayer ustedes mostraron un video de... ¿quién era? De Feynman diciendo que Macri condicionaba su apoyo a Milei a cambio no solo de negocios, sino de causas judiciales, ¿no? Del caso Correo, sobre todo. Por ahora no le está cumpliendo Milei. ¿Le cumplió a alguien Milei? Yo creo que no, y le siguen aprobando leyes, ¿no? Me contaron varias escenas de cómo el gobierno, Guillermo Franco, Lisandro Catalán, todo ese grupo que trabaja sobre el Congreso consiguió los votos y en muchos casos viene de no cumplirles. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, están prometiendo pagarle el incentivo docente a Jaldo por abajo de la mesa, ¿no? Transferirle los fondos a Jaldo, pero no le están cumpliendo otras cosas que ya le prometieron. Lo mismo pasa con la gente de Jalil. Con Frigerio. Con Frigerio. El gobierno promete cosas, no cumple y sin embargo, por eso digo, ¿hasta qué punto es negocio para estos gobernadores? Porque a mí me parece que hay un dato central que es cómo el gobierno está operando también en esta política de caranchear votos sobre el peronismo, ¿no? Sobre Jalil y Clave Jalil. eso, ¿eh? Y esta semana estuvieron, por ejemplo, Juanchi Zabaleta y Zamora en la Casa Rosada, reunido también con funcionarios de gobierno, no sé si estaba Franco. Estaba Sebastián Pareja en esa Estaba reunión. Sebastián Pareja, o sea, hay una política del Sebastián gobierno. Pareja es el armador de Karina Milei en provincia de Buenos Aires, es el Exactamente. presidente de la Libertad Avanza de provincia El de Buenos gobierno trata de partir una parte del peronismo, lo está Sí, logrando, claro. ¿no? Porque rompió el bloque de Unión por la Patria con la abstención de Fernanda Ávila, que era la secretaria de Minería del Frente de Todo, de Sergio Massa, Así es. que se abstuvo. Sus propios compañeros me dicen, no sabían, Ávila estaba en Buenos Aires. Estaba en su despacho. Estaba en su Estaba despacho. en su Estaba despacho. dentro del Congreso, no bajó a votar. Bueno, la esposa Agustina Propato es la esposa de Berni. Sergio Berni. Bueno, la cuestionó en público a Ávila. Pero digo, está pasando eso, que Milei quiere romper todos los bloques. Una diputada de Salta de Sáenz hizo el mismo aporte por ausencia de una diputada que también estaba en el recinto, se descompensó unos minutos antes de
tener que aportar su presencia en la sesión. Es decir, que estuvo el caso de Torres, la cordobesa, que con un súbito caso de COVID. De COVID, que ahí hay un dato, ¿no? Volvió el COVID a Córdoba. No, y algunos rememoraban, de los que ya peinan canas, a Héctor Lombardo. Porque él también le había llegado un virus por sobre. El ministro de Salud, desde la Rúa, googleen, los más jóvenes iban a saber. El único ataque en el mundo. El único ataque de Antrax. De Antrax en el mundo. No, aparte lo llamativo de este caso de Alejandra Torres, es la diputada cordobesa. La esposa también de Giordano, la esposa ¿no? de Giordano. ¿Vos te acordás el ataque de Milei? Lo echó a Giordano inmediatamente porque ella había votado en contra de la ley base original. Ahí jugó Macri también, ¿eh? Ahí jugó Macri fuerte. Porque Giordano tiene vínculo con Macri. ¿Y esa habilidad política de Milei o los está apretando a todos con otras cosas que no sabemos? ¿Puedo contar un episodio de ayer que responde esto que vos decís? Epa, ¿tenemos la respuesta? No, que responde esto que pregunta a Ari. Esa habilidad política de Milei, está siendo muy hábil el gobierno de Milei, no sé si de él, para aplicar castigos y obtener beneficios con esos castigos. No sé si siguieron el entredicho entre La Pampa y el Banco Nación por el retiro de las filiales del Banco Nación en la provincia a partir de una decisión legislativa de la provincia de La Pampa de aplicar un sobrecargo en ingresos brutos para algunas transacciones, algunas operaciones en el Banco Nación. Sí. Que después el ministro dijo que iba a repetir con cualquier distrito que haga Bueno, ¿qué pasó a partir de eso? El Banco Nación anuncia el retiro de las filiales del Banco Nación en la provincia de La Pampa y Toto Caputo dobla la apuesta, el ministro es al que refería Nico, Toto Caputo dobla la apuesta y dice, Banco Nación va a retirar todas las filiales de todos aquellos lugares donde se aplique un sobrecargo de ingresos brutos. O sea, amplió el apriete. Sí. ¿Qué pasó ayer? La legislatura de La Pampa, con votos del oficialismo pampeano, que había impulsado lo contrario, derogó el sobrecargo de ingresos brutos. Ahora hay que ver si Banco Nación repone las filiales. Y hace el anuncio público. Probablemente ocurra de ese modo y el gobierno saque pecho diciendo, dimos el brazo a torcer ahí. Pero ojo, porque Silioto es uno de los gobernadores que no se disciplinó con el gobierno. Hay una denuncia de un diputado de La Pampa. Y hay una denuncia de un diputado, de un senador de La Pampa, de un senador, respecto a cómo se vienen usando los fondos en el Banco Nación para otras cuestiones. Ahora, ojo. Perdón, termino con esto. Silioto es uno de los que no se disciplinó. Por eso es un objetivo quizá más enfático, porque el gobierno viene siendo efectivo, respondiendo a la pregunta de Ari, en disciplinar a algunos gobernadores que son más amables con esa metodología. Habrá otros que resisten. El que más está resistiendo esa situación es la provincia de Buenos Aires. Ojo, hay que ver, digamos, tuit de Caputo amenazando con un castigo que tiene que ver con retirar las sucursales del Banco Nación a las provincias que no hagan esto, llamó la atención, digamos, fue tomado nota por parte de los fondos buitre, que están buscando alter egos del Estado Nacional para tratar de capturar todos los dólares que puedan. ¿Puedo poner una canción de los Cadillacs? ¿Yo te avisé? Sí, claro. Yo avisé que iba a pasar esto. Así como tratan de demostrar que YPF es un alter ego del Estado Nacional para que YPF se haga cargo de la multa que eventualmente le corresponda por el juicio en Nueva York. Así como están buscando que Aerolíneas Argentinas aparezca como alter ego del Estado Nacional para cobrarse con aviones, también ahora están diciendo, pero si el ministro de Economía puede decidir dónde abre o cierra una sucursal este banco, entonces este banco, insisto, el Banco Nación, no el Banco Central, el Banco Nación también es un alter ego del Estado argentino y sus bienes pueden ser sujetos a expropiación en el marco de los juicios contra el Estado argentino. Es que ya no se entiende para quién trabaja Caputo. Que ya no se entiende si Caputo... Hay novedades recién en uno de los juicios recién, porque efectivamente pasa eso. Vos tenés la alerta y siempre se te prende la lucecita cuando... Y sí, porque lo sigo, porque además ahí está en juego, no solo para la Argentina, el juicio de YPF es el juicio más grande que hay, uno de los juicios más grandes de la historia de la justicia norteamericana. Pues tan brutal lo que piden y tan desmedido el juicio y tan ilógico para el funcionamiento del mundo que pueda venir un fondo buitre que no esté implicado en un juicio y comprar el juicio y llevarlo adelante y tener una ganancia del 10.000%, porque eso es lo que va a tener, que todo el mundo está todo el mundo mirándolo, porque además es una cifra que es tan ridícula que se pusieron un problema. Aún si ganan el juicio, la Argentina no tiene esa plata.
O sea, si mañana ganan el juicio contra la Argentina por el caso YPF, no hay 16.000 millones de dólares, no hay ni 1.000. O sea, No, hay reservas negativas. por eso, o sea, no habría forma de pagarlo. Y cuando Milei se empezó a meter con YPF, yo dije, ojo, porque cualquier abogado, y yo que vengo siguiendo los juicios más o menos lo haría, va a decir, che, acá hay una decisión política, por lo tanto, la empresa que quedó fuera del juicio, ahora dámela, porque es una empresa política. Y va a pasar con todos los juicios que tenga la Argentina. O sea, ¿te referís a cuando el gobierno sacó pecho diciendo que había operado el cambio de traza del gasoducto? Y cuando vos decís que es una decisión porque Kicillof es comunista, claro, es una decisión política en una decisión económica. Y eso vos, en el mundo hay cosas que funcionan bien. O sea, Wall Street no es la escuela de austríaca. En Wall Street opera la SEC, y si la SEC ve que hay una empresa que cotiza hace 30 años en Wall Street, que se está manejando por interés, diciéndole a un gobernador comunista y no por los intereses de sus accionistas que están en Wall Street, se mete. O sea, no es joda hacer estas cosas. Y en un juicio como este, de esta magnitud, no es joda y podés perder la petrolera. Y ahí ya sería otro capítulo. Y está pasando en varios de los juicios que tiene la Argentina afuera. A pesar incluso de los funcionarios de Milei que defienden a la Argentina, la defienden muy bien, ¿eh? Rodolfo Barra, que es el procurador del Tesoro, que no es alguien de mi agrado, ya que estamos hablando de violencia, es un tipo que es nazi, Sí. o sea, que fue y quiso, no sé si prender, no me acuerdo exactamente qué hizo en una sinagoga, pero... Sí, sí. En su lejana juventud. Sí, sí, bueno. después igual reunía iconografía nazi. Pero por lo menos bueno, en su momento fue denunciado. después fue ministro de Justicia y después fue miembro de la Corte Suprema menemista. O sea, no es alguien que me resulte simpático en lo que piensa, ahora es un tipo que sabe mucho de derecho administrativo. Y defiende muy bien a la Argentina en los juicios contra el Estado, ¿eh? En los que hay afuera y en los que hay acá. Por ejemplo, en el caso Correo, que Macri fue a pedir una escupidera y Rodolfo Barra le dijo, es una barbaridad este juicio, no te doy ni un peso. O sea, y Milei los pone en estos quilombos. ¿Qué fue lo que pasó ahora que ibas a comentar algo del día respecto a los juicios? Porque hay un dato político muy interesante, que es que se fijó fecha para que el amicus de Estados Unidos dé su opinión en este juicio. Sí, que va a ser el día después de que el día sean después de las elecciones. Sí. Porque nosotros creemos que solamente en la Argentina la justicia es una farsa. No, la justicia es una farsa en todo lado. La justicia. La novedad el de hoy sistema es que de justicia, ¿no? Hay un ida y vuelta en varios de los juicios de la Argentina entre los fondos buitre que piden, por ejemplo en el caso de YPF, quiero conocer las comunicaciones que hubo entre los funcionarios públicos argentinos para tomar una decisión, para ver si hay una decisión política o económica, y la Argentina que dice que no. Hay un tira y afloje ahora hace rato con eso, y está todo el mundo pendiente de una decisión de la jueza Presca de si avala eso o no. Ahora, el hecho de que se ponga... Hay que mirar las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Falta poquito. Sí. El gobierno argentino puso mucho énfasis en que espera un resultado favorable a Trump para despejar su horizonte financiero. Son dos condicionales. Ahora, 50-50, fíjate... que gane, no gane, y que si gana, Claro, en quiera los términos, y pueda claro, y los hacer lo términos que gane. Milei espera. Y los términos que gane, porque probablemente vayamos a una disputa que dure varias semanas en algunos estados. Es Ya posible. lo hemos visto, ¿no? posible. Ahora, esta audiencia está fijada para el día siguiente de las elecciones, yo creo que con malicia, porque el gobierno de Biden va a saber si perdió o ganó. Ujú. Pero va a opinar el gobierno de Biden, no va a opinar el nuevo gobierno. Y la administración estadounidense, en general, la burocracia, queda en manos del sistema del Partido Demócrata, aún gobernando un partido republicano. La burocracia... Justo ahora es un tema que es parte de la discusión en la Bueno. campaña, porque Elon Musk dice que si asume Trump, él va a ser el ministro de desarmar el Estado, básicamente. Claro, porque él es como Sturzenegger, exactamente. el coloso. Bueno, el coloso. Sí, de- Pero digo, eso No sé también cómo es se irán. interesante de observar, porque eso va a gravitar sobre la situación argentina. El Departamento de Eficiencia del Gobierno, que las siglas en inglés son DOGE, que es el nombre de ese perrito del meme, que fue una criptomoneda que Musk utilizó en una estafa fenomenal, porque Musk dijo, voy a comprar esta criptomoneda, Doge. pasó a valer 10 veces más, 100 veces más, y después, bueno, en algún momento volvió a caer y alguien hizo mucha plata. Banco en el igual que medio. tipos como Musk se involucren en la administración pública y en la política, ¿eh? Los prefiero Es que no, adentro, con los pies adentro del barro, no, es que ahí te- zapatitos blancos. Son topos que se meten adentro para destruirla, ¿eh? No se está metiendo en la política, además. Pero por supuesto que No, la intención no es te esa. La confundas. intención es esa, pero con los pies en el barro. Sí. Porque Y- el problema es que toda esta gente opera siempre desde los zapatitos blancos de
el tiro lo tira otro después. Hasta ahí, porque ayer justo la empresa Tesla anunció un nuevo modelo de robot que es bastante... Para alguien que vio 3, 4 películas de ciencia ficción, eso, sumado a la personalidad y las posiciones políticas de Musk, tienen que dar bastante miedo. Te sumo un datito que te va a interesar a vos, que es la relación de Milei con China. Sí, claro. Hay mucho ahí, Hay mucho. No es solo lo que dijo Milei. Se está trabajando para varios contactos. Se está trabajando para una conversación telefónica de Milei con Xi Jinping. ¿Antes del G20? Antes del G20 puede suceder eso. Se van a encontrar en el G20. Sí. Bueno, sabemos que Xi Jinping viene a Brasil, va a estar en Perú. Y a lo mejor viene a Buenos Aires. Bueno, no sé. En el gobierno no tenía muchas ganas, pero era una posibilidad. Y lo de Karina Milei hay que verlo, porque Karina Milei viajaba a una feria que había en Shanghái. Sí. Hay que ver si finalmente viaja o no. Pero que hay mucho trabajo de las cancillerías y de empresarios incluso argentinos, a los cuales les interesa que Milei se lleve bien, por supuesto, con China. Todo eso se está trabajando. Y no nos sorprendamos, digo, porque está la relación con Estados Unidos, pero Estados Unidos hasta ahora no le aportó nada a Milei. Nada. Un solo dólar. Sí. Ahora está lo de los sobrecargos del fondo, que puede ser una noticia Eso del en un día, ratito lo podemos comentar. Pero Milei tiene como destino acercarse a China. Como le pasó también a Macri en su momento. Como le pasó a Macri. Y en menor medida también a Alberto Fernández. Es tan grande la economía china que la fuerza de gravedad te termina acercando, quieras o no. Está Agustina Redondo con nosotros. Agus, ¿qué tal? Bienvenida. Buen día, ¿Cómo estás? ¿cómo andan? ¿Qué tema trajiste? Vamos a charlar ahora en un ratito. Sí, vamos a hablar de un ajuste del que todavía no se está hablando tanto, que tiene que ver con la niñez también. Vamos a hablar de los jardines, ¿no? Tanto que estamos hablando del presupuesto, educación, vamos a hablar a ver qué está pasando con los más chicos también. A prestarle mucha atención porque vos trajiste el tema hospitales públicos el viernes pasado y después terminó explotando. Así que mucha atención. También en un rato con Cande vamos a estar repasando el número de inflación que se dio a conocer ayer y que tiene mucho para repasar. Vamos a hablar de la decisión que va a tomar hoy el Fondo Monetario Internacional y que puede significarle a la Argentina un ahorro de 12.000 millones de dólares en los próximos años. Vos, Fer, tenés una encuesta que habla de los desencantados. De los desencantados de Milei, exactamente. Y escúchame, los jardines. El PRO también hay ahí una. Sí, ¿no? el lío del PRO, pero para los jardines, que no, aclaremos esto, no son los de Babilonia. Ni los de la Casa Rosada, que también se puso mucha plata ahí. Ayer vimos el logo de. Se va a estrenar mañana el nuevo Palacio Libertad, donde nosotros. Que tiene el logo de salón de fiestas. No, ayer muchos oyentes de verdades, por lo menos, no quiero involucrar a todos los oyentes del Destape. Los oyentes de verdades que son medio. Tienen la cabeza podrida. Veían en ese logo el logo de un telo, más que el logo de un salón de fiestas. Sí. Te voy a decir algo. Si lo ves, tiene una cosa de logo de telo, mirá. Te voy a decir algo. En internet viste que hoy todas las cosas duran poco. Sí. La pasión, se descubrió que el logo está prácticamente. Albergue la pasión. Se descubrió que el logo está prácticamente copiado, el mismo color, las mismas letras y todo, del de un estudio de abogados italiano. Pero con tanta mala puntería. A eso me la baja un poco, ¿eh? No, pero con tanta mala puntería, que es un estudio de abogados especializado en protección de marcas. Ay, la van a defender. Imagino que le cuesta un poco defender el logo a un estudio que se encarga de protección de marcas. ¿Tenías ahí la original? Porque esa sería la original, digamos, ¿no? Ahora en un toque la mando y la. A mí, yo digo, cuando. Está significado todo. Cuando los oyentes de verdad se empezaron a decir, para mí es un logo de telo, me dio. Y después cuando me enteré cómo va a ser la fiesta el sábado, que es bastante obsceno lo que están preparando, a partir de las 5 de la tarde, con... Pero el horario es un buen horario. Ahí va a ser el Fueron cambiando el horario. Sí. Ahora, ¿se sabe cómo va a ser el cartel? Porque Centro Cultural Kirchner está tallado en la piedra. O sea, no creo que lleguen a tallar el palacio. Supongo que van a poner un cartel arriba. ¿O lo dejarán? Mira, si se manejan con la fineza con la que se manejaron para el diseño, le van a colgar un banner adelante. Sí, probablemente. Igual prefiero eso a que toquen la piedra. Pasacalle. El tema es, bueno, es otra provocación. ¿No? Veníamos. Ahí está Innovan Partners. Es igual. Estrategia para protección de tu marca. Es igual. O sea, es literalmente un estudio que se dedica a proteger
Propiedad Es la versión registrada, telo propiedad de este intelectual, y le robaron el logo. Uy, le chicos. van a hacer otro juicio argentino. Otro juicio internacional. Van a pedirle los No, aviones de nuevo. aerolíneas. Escúchame, bueno, pará, una cosa del sábado importante. Va a estar Milei, por supuesto, el sábado. Va a estar Karina. Va a estar medio gabinete. La misma gente que ayer fue a una casa de empanadas. Me parece que empieza a haber también ahí una presentación en sociedad de quiénes van a ser candidatos. Karina, Adorni. Bueno, Karina. Adorni estaba ayer en la Adorni. casa de empanadas, sí. Estaba Francos. La pata peronista. Franco es la salida elegante, ¿no? ¿Suma votos, Karina? Bueno, esa es la gran incógnita. Hasta Después de su acá aparición pública, ¿decís? Yo creo que tiene mucha resistencia dentro del propio partido de Milei. es la que peor mide de todo el gabinete. Lo veíamos la semana pasada, ¿no, Fer? En una encuesta donde está medido todo el Y gabinete. la que mejor mide es Patricia Bullrich. La que mejor mide es Patricia Bullrich. En la Ciudad de Buenos Aires, recordemos que se elige senador, además de diputados, ¿no? Entonces ahí hay una doble candidatura con la que se podría jugar. Bullrich sigue diciendo que no quiere, yo creo que también armando su operativo clamor. Pero la campaña pasada también empezó como mejor, ¿no? Después, a medida que iba saliendo cada vez más en la tele, empezó a bajar en las encuestas hasta que terminó tercera. Era una filosofía muy interesante. Bueno, justamente Bullrich, es un tape que quería compartir con ustedes para cerrar este asunto. Número 4, compañeros, porque esto nos va a retrotraer al episodio Pampito, del que hablábamos hace un rato. Bullrich en esa campaña decía lo siguiente, mirá. Propuesta de una economía bimonetaria, Patricia. Sí, nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital. ¿Se acuerdan de esta declaración, no? Cuando Bullrich dijo... Esto fue hace mucho. No mintió. No, fue claro en campaña. El que estaba atrás era Pampito. Pampito. Viene a cuento porque ayer Pampito fue recibido por un grupo de estudiantes. ¿Ves? Ahí está Pampito, mirá. Se nota por la elegancia, el otro es Arabia. Y también es muy elegante, ¿no? No le vamos a restar mérito. Sobre todo cuando está en Venecia. Cuando está en Venecia, que Bueno, luce, esto todo nos luce embellece bien. a todos. Sí, es verdad. Che, nos llegan un montón de mensajes. Leila dice, Viedma presente. Cursa Unco, decimos no al veto. Visión Documental dice, los universitarios proponemos huelga general. Bir dice, yo apoyo fervientemente la toma de la universidad, está perfecto que lo hagan. Además es la cuna de las revoluciones. Hay varias más. BPN, vivimos una democracia degradada, no hay quien quiera ayudarnos. Héctor, que sugiere poner la carpa universitaria en la plaza del Congreso. Deberíamos apoyar con medidas todo el resto de la población. Bueno, muchísimos mensajes que agradecemos. Sigan escribiéndonos, que nosotros los leemos acá al aire. Vamos ahora, los invito, antes de meternos después en una vuelta más con temas de actualidad con toda la mesa, a hacer un poquito de zapping, porque obviamente toda la actualidad repercute en la tele. Y también la tele tiene ese rincón que da siempre la sombra, ¿no? Al cual el sol de la actualidad nunca llega, y hay gente que vive muy feliz ahí, los envidio un poco. Veamos qué nos trae el zapping de este día. Y es el momento que nos sentemos. Entonces, Johnny, Viñaski, las invito, hagamos un debate público. E invito, digo, si quiere Eduardo Feynman, Trebuch, Rossi, El gato silvestre. El gato silvestre, Majul, a ver, ¿quién más de tele? Gabriel Anhelo, ¿no? No, relator de fútbol, no. No. Bueno, vamos a comprar pochoclos si se hace, ¿no? Es pica. No, yo lo quiero Navarro ahí también, ¿eh? Claro. Obviamente. Si se animan. Y bueno, pero si no... Y si no no lo miro. No me Vamos al siguiente. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de vuelta. Quería comentar algo que me quedó una inquietud. ¿Bien? Este es el sujeto masculino. Hay muchos Este es el comentarios rap. que soy policía. No soy policía. No soy policía. Conozco muchos policías en mi entorno, pero no soy. Hay algo que me molestó. ¿Qué hay de malo en serlo? O sea, loco, hay que ponerse más la gorra, vamos a hacerlo de esa manera. No está bien que la imagen de policía esté tan manchada. Son la gente que nos cuida, que se ponen las 10 y se ponen chaleco para recibir la bala que son para nosotros. O sea, está mal que lo tengan en tan mala estima de policía. Son personas, son como nosotros. Como vos. Van a trabajar como todos nosotros. Y me da pena que termine así esto.
Y quiero dar un agradecimiento especial a todos los policías que hicieron ese cordón hermoso, que ayudó a que Fran pueda salir, que nos vino a buscar, que muy buen trabajo, gracias de corazón. Y me encantaría que empecemos a cambiar la idea de que el poli es malo. Loco, pongámonos la gorra. No. La policía es buena. Eso es justo lo que diría un policía. No conozco a nadie que no sea policía que le diga poli a los policías, ¿no? En general el resto del mundo le dice rati, botón, chuta, Cobani, pero poli... Te cuento una anécdota rápida. Hace muchos años con Roberto Caballero hicimos una serie de notas de cómo operaban policías de inteligencia de civil en ámbitos públicos y políticos. Y había un caso que fue muy escandaloso, que era una persona que era secretaria de un concejal del dispositivo político Gustavo Vélez en aquel momento, era nueva dirigencia, lo que se llamaba. Bueno, a partir de esas revelaciones de que había policías de civil haciendo tareas de inteligencia en ámbitos políticos, nos convocan a Roberto Caballero y a mí a la jefatura de policía para dar explicaciones, yo qué sé. Y el jefe a cargo de esa división se llamaba Héctor Data, lo cual me parecía extraordinario. Extraordinario. Casting de apellidos. Y Data dice, miren muchachos, nosotros efectivamente tenemos gente nuestra de civil, son supernumerarios, se lo llamaba, técnicamente no son ni oficiales ni suboficiales de la policía, es otra dependencia que reporta a la policía. Tenemos supernumerarios en sindicatos, en medios de comunicación, hay muchos de ustedes, decía, que trabajan para nosotros. Claro. Hay muchos de ustedes. Ahora lo hacemos para cuidarlos. Nosotros tenemos que saber en qué andan ustedes, porque si les pasa algo, ¿cómo sabemos en qué andaban? Esto fue 96, 97. Ahora, perdón, ya 98. Se le confunden las décadas, Zamora. Este videíto ha sido de lo mejor que ha hecho el departamento de prensa de policía en mucho tiempo. Es lo más hábil, por lo menos. Pero ¿no? siempre hay alguien más vigilante que va y buchonea al buchón. ¿Ah, sí? Miremos a Feynman. Ese que va detrás de él es un policía que le salva la vida. ¿eh? Sí, claro. Le salvaron la vida el policía y un repartidor. Sí, el repartidor, me parece que el repartidor era más policía que repartidor. Pero bueno. Bueno, ya está, no más preguntas, señor juez. Era un poli. Era un poli. Igual hay que reconocer que son muy cuidadosos con el lenguaje y nunca dicen un camarada, pues se les podría escapar. Igual también. el intento de narrativa de pongámonos la gorra, o sea, si la vuelta anarcocapitalista es ir de la manito con la policía, chicos, van a perder parte del encanto. El liberalismo más loco del mundo. Digamos, les aviso. Pero siempre fue de la mano de la policía. Pongámonos la gorra, es una campaña medio rara, me parece. Che, Bueno. ¿cómo vienen de ropero? ¿Tienen ropa para fiesta? ¿Tienen algún traje planchado? No. Traje de gala. Bueno, vayan comprando, alquilando, pídanle prestado a un primo o algo, porque se viene una fiesta. ¿Vos decís que nos van a invitar? Solo para mostrarles esto, mirá qué amor. Mirá, no sé si les dice algo esto. Mirá qué lindo. Tenemos torta de bodas. Tenemos torta de bodas, tenemos alianzas, por ejemplo. Mirá qué hermosura. Como dicen los chicos hoy, como dicen, se vienen cositas nuevas. ¿Se vienen cositas nuevas? Sí, qué lindo, se vienen cositas nuevas. Mirá qué hermoso. No sé si les dice, ¿a vos te dice algo esto, Titi? No me dice nada. ¿Qué puede ser? Y no sé, ¿y esto no te dice nada? Mira. Ay, mira, love, qué lindo. Bueno, esto es para ¿Por qué un me hacen poquito ver esto, dedicado al Tano? club de G. ¿Por qué me hacen ver esto, Tano? ¿Se va a casar el presi? Yo creo, se va a animar a dar ese paso. Y el contrato anterior no lo incluía y me parece que en este se avivaron. Vuelvo a algo que decía al principio. Van solamente 10 meses. Están quemando cartas a lo loco. En esto es general, para la elección, la carta para la del reelección. casamiento y todo era para el 2027. Esto es para la reelección. Es decir, Claro. que este golpe de efecto es para la elección que sigue. Bueno, pero... sí. Igual la hija ya le decía papi, ¿no? Ay, qué cringe, por favor. La hija de Yuyito. La hijada de Yuyito. La hija, La ¿no? hija de Yuyito. La hija, sí, le dijo... El presidente le dice Amalia, no le dice Yuyito. Ah. Le dice a Amalia. Y está bien, es más. Corresponde. Pero ¿se hablan por teléfono? ¿Cómo es el vínculo? Sí, no, él se refiere así. Lo que dicen es que está
¿Está enganchado? Está conforme, sí, está conforme con la relación. me gusta. ¿Conforme? Está conforme. Le pone un 6. Sí, A mí cuando me preguntan, sí, ¿cómo dice estás, que, Genial? dice Conforme. que la relación anterior era más demandante y en este caso dice que ¿Pero se la refiere lleva a las mejor. condiciones contractuales? No, el afecto, el amor entre ellos. Qué cosa, Conforme me pareció genial. Hablando de amor, el que volvió a aparecer es Carlos Melconian. No, está disconforme. Y está, no, pero está creativo además con su verba. Escuchémoslo. Qué mal que viene esto de los bonos y del riesgo. Viene mal, viene ¿Por mal. qué viene mal? Viene mal. ¿Sabes por qué? No entiendo, ¿por qué no? Porque entusiasma como que es el camino adecuado. Y a mí, este tipo de cosas, maquillaje este no tipo es- de cigarrillos de marihuana no me gustan. Nunca pité, pero no me gustan, me lo imagino. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque te entusiasman dejar las cosas. Y la verdad que este régimen cambiario del blend no ¿Puedes va decir más. que te hace adicto Y bueno, viste a, que a una cosa que te equipo gusta? que gana no se toca. A mí el técnico que gana y toca previendo me gusta. Ahora, la cábala dice equipo que gana, no lo digo por el Toto y los demás, digo por el evento en sí mismo. ¿Por qué? Porque te baja el riesgo, te se achica el dólar, y vos crees que estás en el camino correcto. Claro, por eso y te- no hay que te tener enamoras. tanta soberbia. Me perdí, porque empezó hablando de una cosa, terminó hablando de otra. Del cepo, está hablando del cepo. Sí, y hay que decir una cosa. Ricardo Riazú fue uno de los creadores de la tablita de Martínez Dios. Dicen que el creador real de la tablita fue él. Y es el que está bancando este modelo de atraso cambiario. Es el que más lo defiende. El que más lo defiende. Ahí hay un datazo que el establishment mira con mucha atención. Porque en esta idea de que se está repitiendo la historia como farsa, en la versión actual de aquel programa Martínez Dios, los tiempos son mucho más veloces porque hay mecanismos de acumulación y fuga que son mucho más veloces que entonces. Entonces, las operaciones se hacían a través de mesas y de cables, y el mecanismo para operar era más complejo. Pero hoy se pueden hacer millones de transacciones por segundo. Mucho con la más computadora. velozmente. Así Entonces, es. el proceso de acumulación y fuga, que es un poco creo que lo que está diciendo Melconian, ¿no? Que esto es un espejito de color. Él dijo un poco. No, lo que está diciendo es que se están enviciando, si Claro. se quiere, con el cepo cambiario que les da estas buenas noticias porque mantienen controlada una variable fundamental. Eso después le fue Álvarez Agis, ¿no? Con las metáforas por ese lado. Sí, ¿No? no le Hasta gusta que se que le rajen, recuerden ¿eh? eso. Porque el tema es, ¿qué pasó con la tablita? Se detona cuando se termina la Plata Dulce. Vean Plata Dulce, ahí está, mira. Ya La que peli, están, sí. vayan a ver la peli Plata Dulce y están viendo una peli del futuro inmediato de la Argentina. Ahora, meto un paréntesis ahí porque esta semana me tocó ir un par de veces a la casa de cambio porque estoy haciendo un arreglito en mi casa y yo vendí mis 200 Tuviste que poner tus dólares, ahorros. claro. Y Desahorraste. veo, hay una cosa que me dio tristeza, la verdad, porque voy a la casa de cambio, hay que estar en primera junta y ves 5 o 6 personas adelante tuyo y los 5 o 6 eran gente, o chicos, o gente de clase media baja, que va a vender $100. Invariablemente eran 6 personas que fueron a vender $100. Y vos te das cuenta que esta gente, lo que le había costado ahorrar, y yo me imagino en un gobierno peronista o de Cristina, o el de Alberto incluso, ahora lo tiene que vender por caputo para llegar a fin de mes o para Y vender pagar las baratísimo, además. Eso es lo que más bronca da, ¿no? No te Porque no alcanza solo para nada. te lo están sacando, sino que te lo están sacando a precio de nada, porque no hacen nada con esos $100 que Es venden. parte del plan. Podría decir Caputo está funcionando bien. Todo marcha acorde al plan, como dice Pará, Santiago. vos decías que vas a vender los $200. Sí. O sea que están metiendo el carry, digamos. Acá tenemos está al potenciando la economía Está bien, argentina. está bien. No, pero está bien. Desarrollando la construcción privada. No, está bien, pero lo que hace Fer es $200 es lo que te permiten Los comprar meses a valor de- oficial sí, por el cepo. Ahora, si vos sos importador, también tenés un valor diferenciado hoy porque hay muchos dólares. Sí. Entonces, esto que hace Fer, que en realidad no tiene nada de exótico, multiplíquenlo por millones de dólares con dólares subsidiados que están recibiendo algunos sectores que están haciendo este carry
de dólar Es barato que al tipo de cambio El dólar barato diferencial. que vende para llegar a fin de mes la clase media es el que compra después. Y hay varios que tienen acceso a un dólar diferencial, sí, sí, ¿no? claro. A un dólar barato, digamos. Che, ayer vi otra nota en la tele o en un stream en realidad que me pareció interesante porque es una de las pocas veces donde un entrevistado con información pudo de alguna manera deshacer la trampa que le planteaba el entrevistador, o en este caso la entrevistadora, que era Guadalupe Vázquez, que en su programa en Neura entrevistó a Willy Durán, el decano de Exactas, sobre el tema universidades, y cuando Vázquez intentó de alguna manera contrabandear todas estas mentiras que se quisieron instalar sobre el sistema universitario en el marco de este debate, Willy, a quienes los oyentes del Estado conocerán porque nos da una nota cada vez que lo llamamos, ha venido acá al piso, un tipo muy preparado y muy elocuente en su defensa de la universidad pública, le dejó muy claro que había cosas que estaba diciendo que no se correspondían con la realidad. Tenemos 2 cortes de eso. Les invito a que veamos los 2 porque no tiene desperdicio. ¿Por qué no rinden cuentas? ¿Por qué no presentan facturas? Es mentira. ¿Por qué le tienen es tanto mentira. miedo a las nosotros auditorías? tenemos triple auditoría. Tenemos auditoría propia de la facultad, auditoría de la Universidad de Buenos Aires. Pero si me preguntás, déjame contestar. Dale. Sí, ¿puedo hablemos contestar? en serio. De auditorías externas. Y auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación. Lo dijo, ¿sabés que lo dijo muy bien el PRO? Y a vos seguramente te debe gustar eso. Lo dijo muy bien el PRO ayer. No, a mí me gustan los datos. No, yo lo conté hace meses. En abril conté cómo funciona. Si efectivamente cómo quieren funciona que el sistema de la auditorías que hace AGN. la Auditoría General de la Nación, déjame terminar. Si efectivamente quieren que las auditorías de la Auditoría General de la Nación tengan mayor frecuencia, la que tienen, depende del Congreso de la Nación, que tanto la Presidencia como el Congreso de la Nación la doten del personal que hace falta para poder auditar a cada facultad de cada universidad pública todos los años. Si no lo hacen es por su propia incapacidad. No le echen la culpa a las universidades de algo que le corresponde al Estado Nacional. Nosotros pasamos por todas las auditorías que haga falta sin ningún tipo de problema. Como te decía, tenemos triple auditoría, una propia, una de la universidad y una de la Auditoría General de la Nación. Si consideran que tienen que ser mucho más periódicas de lo que son, yo creo que sí, si tienen que ser más periódicas de lo que son las de la Auditoría General de la Nación, que la doten del personal adecuado para hacerlo. En general siempre creen que al Estado hay que achicarlo, en este caso tendrían que agrandarlo. ¿Cuánto cobran los profesores? Depende titular, la dedicación, la categoría, yo te puedo decir. Hablemos de dedicaciones exclusivas, 40 horas semanales. El cargo más bajo, ayudante de primera, dedicación exclusiva, está alrededor de los 500.000 pesos. Una barbaridad. El cargo más alto, profesor titular, dedicación exclusiva con máxima antigüedad, debe estar alrededor de 1.800.000 pesos. Si lo pensás en dólares, algo así como 1.500 dólares. Si lo pensamos en dólares, nos tenemos que ir todos porque no hay nadie que gane bien en dólares en un país. No, está bien, pero digo, con costo, comparemos con costo de vida, si no querés comparar con dólares. En dólares estamos parecidos a Chile, Uruguay y Brasil en costo de vida. Ese mismo profesor en Chile, yo trabajé 10 años en la Universidad de Chile, ese mismo profesor en Chile hoy cobraría entre 5.000 y 6.000 dólares por mes, no 1.500. 4 veces más que lo que se cobra acá en la Argentina. No te estoy comparando con Estados Unidos, con Alemania, te estoy comparando con países que tienen un desarrollo en ciencia similar al nuestro y condiciones similares a las nuestras. Chile, claro, Uruguay, pero tienen un PBI per cápita Chile, Uruguay, mucho más alto que el nuestro. Nos triplican en exportaciones, en generar divisas. Mira, en lo que es el desarrollo en ciencia estamos bastante parecidos, tanto Chile, Uruguay, Brasil como la Argentina. Recién hablaba con Ale Berkovich en el programa de radio y se lo contaba. Nuestro equipo de programación acaba de llegar de Kazajistán del Mundial de Programación. Salió campeón latinoamericano, salió 17 en el mundo, como te digo, por encima de todos sus competidores de Latinoamérica y por encima de San Petersburgo, de Oxford, de Cambridge, de universidades que tienen entre 20 y 50 veces más presupuesto que nosotros. Esa es la calidad que formamos desde nuestra universidad pública. No lo vamos a poder hacer más por estos sueldos. Clarísimo, ¿no? No sé si escucharon o pudieron leer hace poquito lo que dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que también estuvo envuelto en alguna polémica por su currículum, pero bueno, él cargó contra los rectores en este contexto de que se está profundizando la lucha en las universidades. Ayer hubo nuevas tomas también, está también la convocatoria, se está pensando en una nueva marcha, y lo que él dijo es que además los alumnos son grupos extremistas. Específicamente dijo, vamos a poner bien en claro frente a la sociedad que los responsables de cualquier cosa que pase son los funcionarios públicos a cargo, en este caso los rectores, porque no pueden desaparecer y dejar que estos grupos extremistas tomen el control.
esta es la situación, ¿no? Y el por qué estaba también planteando esta postura. Sí, nuevamente el gobierno, en vez de desescalar cuando aparece un conflicto, redobla. Redobla. Pues lo es lo que- redobló Álvarez, lo redobló también Torrendel cuando salió a hablar en estos días, y lo hacen a través de sus voceros oficiosos a diario. Lo Sí, podemos ver en y todas las retomando pantallas. lo que decían más temprano, lo redobla con agresión también, porque no lo hace desde el respeto. Entonces tiene que ver también con eso, ¿no? No, y aparte él cuando destacaba el resultado que había conseguido el equipo de la facultad, decía ese prestigio de nuestra universidad y ella decía, no, eso está fuera de discusión, pero sí está en discusión, porque insistimos, si le quitan el presupuesto, ese prestigio y ese nivel que tiene actualmente se va a caer. Entonces ahí sí van a poder avanzar en la privatización, Sí, ¿no? y nuevamente, los salarios docentes están directamente relacionados con la calidad de la prestación que se puede dar en una universidad, en un hospital o donde fuera, porque hay demanda de esa clase de trabajadores y si vos no les pagás lo suficiente, se van a trabajar a otro lado, al sector privado o a otro país. Agustina, contanos un poco lo que está pasando con los jardines de infantes. Sí, bueno, ahora todo lo que tiene que ver con el debate por el presupuesto a la educación, en este contexto, sin la ley de financiamiento, luego de se ratificara el veto, pasa justamente por el presupuesto 2025. Y es ahí donde ya se ve un ajuste a las universidades, casi la mitad del 0,7 que ya venían recibiendo. Pero la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia puso el acento en otra cuestión, que esto va a venir a futuro, el ajuste que se viene en los jardines, en la construcción de jardines. Lo que ellos encontraron es que hay un recorte cerca del 66% en las partidas indexadas que tienen que ver con la construcción de jardines. Y bueno, en realidad ellos empiezan trazando un panorama de que todos los servicios sociales son la variable de ajuste de este gobierno. Entonces podemos ver en el primer cuadro que lo que tiene que ver con educación y cultura sufrió un ajuste del 40% en este nuevo presupuesto. Después, lo que también veníamos contando, agua potable, vivienda y urbanismo. Pero quería centrarme en ese 40%, porque de ese 40%, ¿dónde es el ajuste? Educación superior, que veníamos diciendo, discontinuidad de programas clave, Conectar Igualdad, el Fondo de Incentivo Docente. Pero ¿qué pasa, decíamos, con las partidas no indexadas? Que son las que están expuestas a un ajuste mayor si no se cumplen las previsiones de inflación, que acá me puede corregir Cande, pero tengo entendido que es una inflación anual del 18,3, ¿no? Que proyecta el presupuesto 2025. Entonces lo que ellos dicen es que esos fondos ya de por sí son 59% más bajos respecto a 2023, ahí podemos ver la segunda placa. Y te sumo eso teniendo en cuenta que se cumpliera la proyección del gobierno, que normalmente no se cumple y lo que hacen los estados es reasignar partidas. El tema es que este gobierno, como lo único que piensa es en cómo tener un superávit fiscal, que ponga una inflación tan baja te da la pauta de que va a licuar todas esas erogaciones. Claro, lo que ellos dicen también es que si la inflación fuera la que estima el REM, el recorte sería del 66%. Y bueno, ¿y qué está pasando? Nos pusimos a ver qué estaba pasando con la construcción de jardines, porque es difícil acceder a la información, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, cada pedido de información pública tarda muchísimo y también que este gobierno está en contra de brindar información. Entonces, nos pusimos a ver más que nada el informe que dio de gestión el jefe de gabinete Franco. Bueno, cuando le preguntaron qué era lo que se estaba destinando, qué presupuesto se estaba destinando a la construcción de jardines, él mandó a todos a leer el presupuesto directamente, que es muy difícil de leer para ver específicamente cuál es la partida que se asigna y que se ejecuta, ¿no? Pero después habló de que lo único que se hizo hasta el momento fue un relevamiento y que todo se definió en diálogo con las provincias, fíjense, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, relegar al Estado del rol principal como garante de la educación y relegarlo solamente en las provincias. Bueno, hay una pregunta igual que tuvo que responder donde quedó expuesto qué es lo que está pasando. Porque si en realidad todo se arregló con las provincias, uno diría, bueno,
destinaron esas partidas. Ya sabemos que para el FONID no están destinando las partidas, que hay un ajuste también con lo que tiene que ver con transporte. Entonces le preguntaron, ahí tenemos la otra pregunta, le preguntaron específicamente cuánto dinero transfirió a la provincia de Misiones. Esto tiene que ver con transferencias automáticas, no automáticas, y que detalle el periodo. Y hay un punto donde específicamente habla del Fondo de Fortalecimiento a los Jardines. Fíjense ahí, abajo de todo. El último. El último, ¿qué dice ahí? 560. No, pero ¿qué millones dice? de pesos. ¿Cuánto se envió? 12 de diciembre del año pasado. Se interrumpió a partir de enero. Se interrumpió, 0. Eso Cero es a lo que partir se de enero. está gastando en los jardines, eso es lo que están recibiendo las provincias en este momento. Bueno, la provincia de Buenos Aires venía denunciando eso también. Así que, bueno, hay que poner el ojo también acá, porque nosotros también veníamos hablando del ajuste a las niñeces y es en este contexto también. El presupuesto va en contra de la educación, pero también de la educación de los más chicos. Absolutamente, en todos los planos. Y recién veía cómo los gastos que más ajustaban tenían que ver con vivienda y tenía que ver con infraestructura. También. Y me acordé que hoy cuando miraba el número de inflación que el gobierno celebró porque había dado aparentemente bajo, 3,5 puntos, o bajo para lo que venía haciendo, pero que cuando uno se fijaba en justamente lo que tenía que ver con vivienda y con servicios básicos, que es lo que queda deteriorándose o retrasándose cuando no se hace esa inversión, está subiendo casi al doble que la inflación general, y es lo que marca un poco la calidad de vida de la clase baja y de la clase media baja, porque ese es el gasto fijo que tenés. Vos después con lo que te sobra, después que pagaste esto, te fijás que podés comer. Total. Primero, como para el dato concreto de ese 3,5 en promedio de aumento en los precios de septiembre, cuando vamos al caso de la vivienda, que incluye obviamente todo lo que tiene que ver con tarifas, y eso es lo que explica el número tan alto, es más del doble, porque fue 7,3% de ese aumento. Entonces es posible que la mayoría de las personas hayan vivido un septiembre con una inflación mucho más alta de ese 3,5%. Y después hay otra cuestión importante que tiene que ver con, bueno, cómo se llegó a este 3,5, que tuvo una variación bastante baja de alimentos y bebidas. Recordemos que en septiembre estuvo esta reducción en la alícuota del impuesto país, que efectivamente no es que logró reducir los precios en términos nominales, por más que los importadores hayan recibido precios nominalmente más baratos, pero que logró que no aumentaran tanto, que aumentaran más o menos un 2,2%, o por lo menos eso en promedio. ¿Y esto es un efecto de una sola vez o es un efecto que en los próximos meses va a repetirse? Porque la reducción sucedió una vez y listo. Bueno, ahí se puede ver justamente el relevamiento de expectativas del mercado que pone a la inflación arriba del 3% hasta marzo del año que viene. Y por eso, si bien el gobierno festeja haber perforado el piso del 4%, que venía de 3 meses donde efectivamente no lo podía perforar, y hace esta medida de reducción del impuesto país con ese objetivo, bueno, ya lo venía alertando Cavallo que este piso pegajoso del 3,5%, 4%, incluso 3%, va a ser difícil de perforar en el sentido de que hay un factor inercial y que también hay un factor de precios regulados. Las tarifas falta que se terminen de actualizar, el precio de las prepagas sigue aumentando todos los meses, queda todavía aumentos de transporte. Digo, hay aumentos que tienen que ver con factores que se tienen que ir acomodando y que no están ya resueltos en términos de precios relativos. Entonces va a ser difícil llegar a esa tablita del 2% que propone e insiste Caputo, y ahí entran todas las preguntas en relación a no solo qué van a hacer con el cepo cambiario, sino si se viene o no una nueva devaluación en verano, que es medio en la historia económica reciente el momento donde se hacen las devaluaciones. Sí, porque es cuando hay más presión también, ¿no? Todavía no empezó a entrar la cosecha, sí. Se van dólares por turismo, algo que este año con este tipo de cambio va a ser acentuado todavía más, porque es más barato quizás irse a Brasil o irse al Caribe que alquilar en una carpa acá en la costa argentina. Bueno, es que Argentina se vuelve muy cara, no solo para los argentinos, sino para justamente el turismo del resto del mundo. El resto del mundo se vuelve más barato para quienes tienen dinero, y además el impuesto país se termina en diciembre. Entonces, si no lo reemplazan con otra percepción, que en la narrativa libertaria sería extraño. Habría que cortarse otro brazo, ¿no? Habría que cortarse otro brazo y además decirle a sus votantes, bueno, yo reduzco impuestos, pero para vos no.
para vos que te vayas a Brasil, no, esa parte del menemismo no te llega, sería raro. Pero bueno, tienen que hacer algo porque si no va a ser efectivamente muy barato. Y después se hace en verano porque sí, después viene la liquidación gruesa en marzo y después también hay una conflictividad social un poco más intensa que en enero, febrero. Es cierto que para el verano tenés una mayor venta de dólares porque muchas empresas venden dólares para pagar aguinaldos, porque muchas familias venden dólares, lo que pudieron ahorrar durante el año para pagar las vacaciones, si se van dentro del país también, ese mismo comportamiento. Ahora vuelvo al principio, Jorge Brito, digamos, de cómo medir el atraso cambiario. Él llamaba, yo lo conté acá, ¿no? Llamaba al gerente de su banco en Misiones y le preguntaba, che, ¿para qué lado está la cola? Claro. Si la cola está de gente yéndose para Brasil, el dólar está atrasado, si está al revés, está en valor según los negocios integrados de muchos argentinos, como Jorge Brito, que tenía negocios agropecuarios. Entonces, a él le interesaba también esa... Ahora todo el mundo a Chile, ¿no? Bueno, y ahora ese fenómeno se repite en la frontera con Chile, en la frontera con Brasil, menos en la frontera con Uruguay, porque ahí, bueno, ya estaba... Era caro. Ya estaba muy alto. Una cosa respecto a esto que están mencionando, y quiero unirlo de Agus con lo de Cande. Pero Sí. ¿puedo decir algo antes de eso? Dale. Porque hay algo que se viene charlando mucho en los mercados financieros. De hecho, el 1816, que es como la consultora de los mercados financieros, viene hablando de los argendólares, que son estos dólares del blanqueo, y la posibilidad de empezar a tener créditos en dólares, algo que ya vivimos en los 90 y que sabemos que terminó mal, porque parte de que los bancos puedan prestar dólares a sujetos que no generan dólares, hace que efectivamente haya una sobredimensión de los dólares que hay en la Argentina. Entonces después, una creación secundaria se dice en economía, pero no se entiende bien. Así que efectivamente, digamos, en la pantallita te parece que hay más dólares de los que efectivamente hay, después la gente va a buscar esos dólares y terminan en el corralito. ¿Terminó mal para quién? ¿Terminó mal para quién? Terminó mal para toda la gente que le decís corralito y se le pone la piel de gallina. Correcto. Para GEA no terminó mal. No, está claro, pero digo, hay una AGEA posibilidad. es la sociedad madre del Grupo Clarín. Perfecto. No terminó mal. Sacaron una ley, la ley de bienes culturales primero, después la ley de especificación asimétrica, le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Le fueron mal a lo que le prestaron en dólares a Clarín, porque recibieron pesos recibieron pesos que valían mucho menos. Ahora, parte de las regulaciones del sistema bancario en Argentina, después de la crisis del 2001, es que eso no pueda pasar. O sea, hoy en día quien accede a un crédito en dólares es porque efectivamente produce dólares. Es exportador o lo que sea, pero tiene un poder de hacer el repago en dólares. Ya empezar a mezclar estos segmentos bancarios, que es a tono con una competencia de monedas, dolarización, en avanzar hacia ese sentido, bueno, nos pone en riesgo a todos. Porque el decreto que está vigente, El 70 permite pactar el repago de una deuda. Los términos del repago y la moneda con la que se hace el repago. Todos asumimos que ese pacto se va a hacer prestando eventualmente pesos o dólares, pero recibiendo a cambio dólares, porque es la moneda fuerte de intercambio en la Argentina. Ahora, en su momento lo advirtieron, y este desmonte que se está produciendo de la UIF permite sospechar que algo de eso está en curso. La UIF es el organismo antilavado, que va a haber mucho autopréstamo que va a derivar en desfalcos a empresas que operan de ese modo. ¿Qué es el autopréstamo? Una casa matriz que inscribe un préstamo a su filial argentina o viceversa. O una forma más habitual es un sistema de fuga a través de sociedades offshore que utilizan el mecanismo del préstamo para fugar eludiendo impuestos. Esta combinación de desarmar la UIF, ayer hubo una decisión que avanza en ese sentido, desarmar la unidad de investigación financiera, que es el organismo antilavado, más la posibilidad de que las partes determinen en qué moneda van a realizar el repago de las deudas, permite sospechar que lo que está en curso es un masivo fraude monetario como el que se vivió en los 90, pero ya más entrenados. Lo que me pregunto ante este escenario y retomando el desgaste del gobierno que veníamos relatando en la primera hora de este pase, quienes hacen esos negocios, que son los que están siempre interesados en poner, en sacar y demás, ¿ya tienen alguien para ocupar ese rol si no es Milei? Si a Milei le pican el boleto,
porque Macri siempre quiso preparar un plan B, que se podía hacer Milei yendo a darle las llaves del gobierno, o Milei yéndose y dejando a alguien de mayor confianza de Macri. Le hace Villarroel, le hace el salteño Romero, le hace Cristian Ritondo, que por algo Macri insistía tanto en que asumiera al frente de la Cámara de Diputados. Hoy Macri parece mucho más menos poderoso que hace 6 meses. Villarroel decidió replegarse un poco después de un momento de mucha exposición. ¿Aparecen otras figuras que tienten al círculo rojo en este momento o están all in con Milei? No. Los veíamos aplaudirlo cuando decía zurdo de mierda el otro día. Creo que Villarroel sigue siendo una figura de recambio. El lunes la va a recibir el Papa Francisco. Eso es cierto. Que ahora está recibiendo a Sotelo, el secretario de culto también. Me parece que el desgaste de Milei es directamente proporcional a la figura de Villarroel. Más allá de que ella esté a la saga, que el gobierno esté en esta semana disfrutando la mejor semana financiera, como están titulando algunos, todas las semanas financieras fueran buenas o muchas para el gobierno, pero me parece que Villarroel está ahí, ¿no? Y cuando yo decía, Karina, ¿Milei suma o no suma? Es porque dentro del propio Partido de la Libertad Avanza, muchos dicen, tenés a una figura como Victoria Villarroel, que está muy arriba en las encuestas, sobre todo para el electorado de derecha, extrema derecha, y la tenés proscripta, prácticamente, y mostrás a una figura que genera desagrado, como es Karina Milei. ¿Y Macri ahí cómo lo ves parado en todo este contexto después de este último apriete, de que finalmente acompañó? Yo no sé qué le puede dar Milei, ¿no? Porque también Karina es permanentemente una figura que está diciendo con Macri nada, ¿no? Con razón, porque claro. Macri es el desprestigio, es el desgaste y los votantes de Macri hoy están ya siendo parte de lo que es la Libertad Avanza. Pero Caputo no dice lo mismo. Santiago. Le dice lo mismo que Karina, que Sí, no claro. lo necesitan. No lo necesitan a Macri, me parece. Eso es lo que están pensando. Que no lo necesitan, que ya tienen adentro a su electorado y que probablemente tengan adentro ahora muchos dirigentes, porque tienen que conformar listas con ¿Y dirigentes Macri qué que poder ya de están en daño carrera. conserva en ese escenario? Eso sí. Comodoro Pi. El tema es si Macri está dispuesto a jugar su capacidad de daño en contra de Milei. Cuando llegue ese momento, se va a poner linda la película. Comodoro Pi. Diría que Comodoro Pi más que el Parlamento. El Parlamento... Sí, porque el Parlamento al final, esta vez, él titubeaba más con respecto al veto universitario, que cuando fue a hablar con los diputados ya estaban casi todos convencidos de que había que apoyar, porque ellos entienden que no hay espacio para diferenciarse o para, tomar distancia del gobierno, porque invariablemente tenés que ir al centro, hacia el centro, si ellos toman distancia del gobierno, Pero ese que está espacio muy parado en lo otra... está construyendo la reta. No, y aparte me parece que no les interesa. Saben que ahí no hay votos. Depende del distrito. En la Ciudad de Buenos Aires yo creo que va a haber una opción electoral de centro con... A ver, se reparte poco. La Ciudad de Buenos Aires reparte 5 diputados, 6 diputados. ¿Cuánto renueva? Eso, 6 diputados y un senador, 2 senadores y... 3 senadores, digamos. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. No es que está ahí tantísimo en juego, pero con meter un diputado, colar un diputado en la Ciudad de Buenos Aires, en una fuerza política que tenga pretensiones de competir después en la Ciudad de Buenos Aires para la municipal, puede generar alguna expectativa. Me parece que va a ser un juego más de expectativas que otra cosa. Y en ese juego de expectativas, ¿qué pasa con los desencantados de Milei, Fer? Sí, tenemos una encuesta que es de la Facultad de Psicología de la UBA, ¿no? Adrián estuvo, es el observatorio... Este es un observatorio, sí, es un observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA, que realiza un monitor de inseguridad. De inseguridad, pero estuvo preguntando de otras cosas. Vamos primero con la placa 6, que es la aprobación del gobierno. Yo estaba pensando, ustedes preguntaban si Milei era bueno haciendo política. Y yo la verdad que ahí me quedé pensando, yo creo que, es bueno, a la verdad que ha conseguido bastante con poco, ¿no? Y yo creo que es bueno con la debilidad ajena, ¿no? Como que rastrea muy bien la debilidad ajena, debilidad de los gobernadores, debilidad del macrismo, ¿no? Para avanzar. Pero me parece que la debilidad de un poco también lo va comiendo a él. En este gráfico vemos que hay
un 29%, ahí lo vemos en el gráfico que está acá abajo, 29% que declaran arrepentidos de haber votado a Milei en el balotaje. 3 de cada 10. Esos son los arrepentidos de Milei. Un 61% dice lo volvería a votar, pero un 29% dice me arrepentí y un 10% no sé. Si proyectáramos esto a todo el electorado de Milei, que sacó 56 puntos, 55 puntos en la balotaje, estamos hablando de 17, 18 puntos menos. Claro. Es realmente significativo. El núcleo duro de votantes que tuvo Milei antes del acuerdo del pacto de Acasuso. Y vemos el de arriba, le da bastante bajo el nivel de apoyos en esta encuesta, ya está en 35. Ojo que, Es decir, perdón, todavía hay mucha gente que lo desaprueba, pero lo volvería a votar. Hay que ver quién se retiró, quién le retiró el apoyo, ¿no? Porque algunos dicen, es el PRO el que retiró el apoyo. Yo creo que no, porque el PRO ya pasó se transfiguró y son votantes de Milei. Quizás los que retiran el apoyo son esos jóvenes pauperizados que eran votantes del peronismo. Sí, los que están vendiendo $100 en la fila de sectores de clase media. Bueno, lo hablábamos ayer, si todas las encuestas marcan que Milei está cayendo y a la vez los dirigentes del PRO todos te dicen nuestros votos están con Milei, evidentemente esos votos que se están cayendo a Milei no están volviendo al PRO. Es la base popular la que está perdiendo El Milei, me tercio, parece. lo que los Y que encuestadores... tampoco vuelven automáticamente al peronismo. Están No. todavía asomando a ver si aparece alguien que les tire alguna no soga. los tiene nadie. Los encuestadores No los tiene llaman nadie, ese no, tercio sí, claro. el tercio líquido. Es el tercio que define todas las elecciones porque... Pero que no siempre es el mismo tercio, no es el mismo tercio líquido de 2015. Es una composición de 3 tercios, digamos. Hay un tercio que tiene un voto más consolidado, un comportamiento electoral más consolidado, vinculado al campo nacional, digamos, con el peronismo como columna vertebral, pero que está ahí. Y hay otro tercio que es antiperonista, digamos, que se define desde ese lugar. Sí. Y que era Antikirchnerista, mayormente el voto del PRO. que era el voto del PRO y ahora lo recibe Milei. Y después hay un tercio líquido. Así lo definen los encuestadores, que es el tercio que termina definiendo todas las elecciones nacionales. Pero ojo, porque lo que el año que viene se elige son elecciones distritales. Y entonces ahí cada distrito tiene su propio juego, su propio comportamiento. Por Y eso, con la boleta única, además, es probable que la campaña de las elecciones distritales gire mucho más en torno a problemáticas locales que a problemáticas nacionales, que es lo que pasaba cuando iba todo una cosa enganchada a la otra en la boleta partidaria. por eso la intención de que haya un bastón de mariscal y un mariscal o mariscala en el peronismo que evite una extrema fragmentación de la propuesta electoral, porque el riesgo de eso es que después haya mucha gente sacando pecho por triunfos segmentados, jurisdiccionales, y eso genere una discusión mucho más severa que la que estamos viendo ahora. Porque, bueno, de cara a la presidencial... Sí. Es otra cosa. En definitiva, yo decía que le dio muy baja la aprobación, tenía un 35% frente a un 65% de desaprobación, comparado con otras encuestas. Es muy alto lo que le dio, el rechazo. Y como se hace cada 3 meses este monitor, ellos dicen que en respecto al anterior, que era de abril, es tremenda la caída, ¿no? Son 15 puntos. Claro, en el medio la represión a los jubilados, en el medio Los vetos. el movimiento estudiantil saliendo a la calle. Sí, es decir, todas esas cosas que los manuales decían, que traían costo político, Ajuste en salud. trajeron costo político. Hay cosas que no cambiaron. Estamos en un mundo muy extraño donde hay un montón de cosas que nos sorprenden, pero pegarle a los jubilados sigue siendo impopular, vetar leyes sigue siendo impopular. Cerrar hospitales sigue siendo impopular, lo cual no deja de ser un alivio, ¿no? Encontrar ciertos parámetros a los que todavía podamos atarnos para hacer algún análisis. Cuando le preguntan los principales problemas, vamos a la placa 4, las menciones espontáneas, algo que le llamó, es genial. algo que le llamó mucho la atención a los que hicieron la encuesta. Bueno, en esto se va a ver mucho las diferencias, más que la grieta, las diferencias de percepciones que tiene la gente, ¿no? Para el votante de masa en el balotaje, el principal problema, ahí está claramente la pobreza, y después aparece Milei, y después la corrupción, la desigualdad, la economía, esas son las menciones espontáneas. Ahora vamos a quienes votaron a Milei, porque ponen primero la inseguridad. Está el ajuste también. El ajuste y Milei.
No, pero pará, bueno, inseguridad, corrupción, peronismo, como es uno de los problemas del país, bien. Después viene el ajuste, pero lo que es llamativo, bastante grande lo vemos, al propio Milei. Un problema. O sea, la gente que votó a Milei ya a esta altura cree que hay un problema en el país que se llama Milei. Casi al mismo nivel que la inseguridad, que es un problema del que siempre se suelen colgar o suelen reproducir como el gran problema del país, sobre todo los sectores no asociados al campo popular, ¿no? La inseguridad. Entonces está casi al mismo nivel. Esta nube de palabras, nivel. La nube de palabras, lo que dice Fer es muy importante, es la respuesta espontánea. No es una pregunta cerrada. No tiene opciones. Claro, no tiene opciones. ¿Cuál es el principal problema de la Argentina? Y bueno, es consecuente con el tercio de arrepentidos de votantes de Milei, ese Milei ahí, Sí, ¿no? y hasta si te fijas, si pensamos en el votante de Milei muy a trazo grueso, entre un sector que ante todo es antiperonista y el otro que es el que confió en Milei por sus características y ahora podría arrepentirse, vemos que peronismo y Milei tienen un tamaño parecido en esa nube de palabras y podemos inferir que muy pocos habrán mencionado las dos palabras simultáneamente y que los que eligieron una no eligieron la otra. Eso ya, insisto, es una inferencia de mi parte, no es algo que digan los investigadores, pero tiene todo el sentido con el escenario que venimos construyendo aquí entre todos en este pase. Ahora, Diego Fer, Nico. Y las chicas también. Y las chicas también, pero digo ustedes que no. Pero ¿sabes por qué? Porque es de análisis político y ellos suelen ser los que hacen los panoramas. Nosotras también podemos hacer análisis los político. panoramas en el Destape Web. Iba a pasar el chivo. Te metiste en camisa de 11 varas. Iba a pasar el chivo del fin de semana y no me dejaron. Bueno. Chivo de fin de semana porque tenemos justamente los panoramas de Nico, de Diego y de Fer. Si esos son los jóvenes, como decía Diego, y le pregunto en condición de jóvenes a Cándida y Agustina. Ahí los excluyo a ustedes. Mirá, jóvenes son ellas. Mirá toda la vuelta que está dando. Las jóvenes son ellas, a ustedes los excluyo como jóvenes. Si esos son los jóvenes, y asociado en loop a lo que hablábamos al comienzo del programa, ¿a dónde va esa frustración? Porque eso es frustración. Sí. ¿A dónde va esa frustración? No, bueno, en este momento me parece que está yendo a la calle, ¿no? Lo estamos viendo sobre todo con los jóvenes movilizados y siendo un poco el motor de la resistencia. Y después también, más allá de la cuestión de género, los feminismos están teniendo un rol importante. El sábado es el próximo encuentro en Jujuy y a diferencia, a ver, los talleres van cambiando todos los años. Se había elegido también Jujuy por el conflicto del año pasado en la provincia de Morales. Pero este año también se sumaron talleres, por ejemplo, que yo no había visto antes, como Defensa a la Salud, también otro que tiene que ver con la educación, pero más allá de la ESI, que es de lo que solemos hablar siempre en estos espacios, ¿no? Sino más acotado al impacto que están teniendo las políticas. Y son los feminismos también, y son los jóvenes en menor medida, porque creo que contra los feminismos también suma lo discursivo, Milei, pero contra los jóvenes, hasta ahora, jóvenes a los estudiantes, son más que nada las medidas concretas en contra. Feminismo también, porque estábamos hablando también del ajuste, todo lo que tiene que ver con salud sexual, no se mandó una caja de misoprostol, pero eso además lo refuerza con un ataque simbólico y discursivo. Todavía los estudiantes no, pero me parece que no hay un espacio todavía que agrupe todo ese malestar. Entonces se sale a la calle. Nos juntamos, no hay, se están volviendo a recuperar esos espacios que el encuentro se viene haciendo y se hizo también en años anteriores, pero había cierta desintegración, si se quiere, que lo hablaban también desde los mismos feminismos, y nosotros lo veníamos retratando también en el Destape, que tenía que ver con, después de la conquista del aborto, por dónde se seguía. Y ahora me parece que queda muy claro que se sigue por resistir a las políticas de Milei. Y eso nos está unando de nuevo. Y yo ahí meto una cuña odiosa que, sobre todo para nuestros oyentes, es si puede ser Cristina Kirchner el vehículo de ese desencanto de quien votó a Milei y hoy se encuentra así, con alguna bronca, con algún hastío, qué sé yo. Porque si es mucho joven,
es un tema, ¿no? Yo Y tengo ese que hijos no tiene- jóvenes y ese que no tiene sé la recuerdo visión que propio. tienen de Cristina. Claro, los jóvenes en general no tienen un recuerdo propio de un tiempo mejor con No. Cristina. Los jóvenes hasta 25 Es todo lo años. que han recibido. Es lo que han recibido, lo que le han transmitido su padre, los medios, los influencers, no sé, quién se comunica con Hay eso. sentimientos antisistema en esos jóvenes, ¿no? Sí. Que los canalizó Sí. Milei. No Y sé que- quién los puede canalizar Sí. si Milei se viene Y abajo. que van a crecer si no aparece en la representación política, en la oferta de representación política, alguien que les hable y que dé cuenta de los problemas que tienen. Y ahí digo, para retomar la pregunta que hace Fer, que no es una pregunta que tenga respuesta al día de hoy, hay que ver quién está en capacidad de asumir esa representación y sobre todo si va a ser alguien de episodios anteriores de la historia argentina o si va a aparecer alguien distinto, alguien hacia adelante. Porque otro dato que dejó Milei y que no podemos olvidar es que un candidato en la Argentina hoy se puede construir en 2 años o incluso en menos tiempo. Con lo cual es posible, no lo sé, es posible, que todavía no conozcamos a la persona que vaya a ser candidato o presidente en el 2027, que sea alguien que quizás en este momento está hablando en un stream que están viendo Claro. 500 personas, no lo sé, pero es un factor que hay que empezar a incorporar a ese análisis porque es una de las cosas más contundentes y no sujetas a interpretación que dejó el triunfo de Milei. Es un hecho de la realidad. Che, antes de irnos... Perdón, no, que Sí, quiero la decir joven una Cande cosa, faltaba. La no tan joven, pero bueno, me quedo con el título de juventud. Que para mí hay una clave ahí, que es en la crisis de representación que hay, efectivamente hay, la venimos charlando desde el año pasado, y esa crisis de representación no logra tampoco poner una traba en el Congreso, que podría decir, bueno, Milei vino a hacer todas estas cosas, pero hay un poder legislativo que efectivamente no tiene un poder de mayoría, entonces más o menos lo contiene, eso no está pasando, y la gente toma el poder ya no en representación, toma el poder en cuerpo propio, y como no hay una manera canalizada de hacer eso, bueno, se vienen estos casi scratches o esta idea de los estamos mirando, no vas a poder llegar a la provincia y hacer como que no pasa nada, porque sí pasa, sabemos quién sos, sabemos dónde vivís, y toda esta situación que estamos viviendo y que para mí se va a acrecentar. Y en esa crisis de representación, lo más saludable, o por lo menos lo que yo veo, es que emerja algo en este sentido, que emerja claro. algo propio de la crisis, que digas, bueno, listo, esto es una bocanada de aire fresco, porque la desilusión es muy fuerte, y la desilusión es muy fuerte incluso con la oposición y cómo se está manejando hoy en día. Y la desilusión cuando se pasa de largo deja de ser un estímulo para cambiar las cosas y Claro. termina tirándote Yo le temo para al abajo. emergente anómico, ¿eh? Y bueno, a Milei. Yo le Sí, temo. Milei es un emergente. Pero Milei no es anómico. Milei es un emergente ordenador. Tiene esa pretensión, no él. Llegó sino- como anómico y ahora pretende ordenar. Anómico es el 2001, Fer, el que se vayan todos, la asamblea, las asambleas que incluso representan distintas cosas. Sí, en con un mundo distintas y en una orientaciones sociedad que no es la objetivos. misma igual, ¿eh? Bueno, hoy no en se- día no se esas planifican asambleas... esas cosas. Sí, pero hoy en día esas asambleas quizás suceden online. Qué linda discusión esa, no se planifica. No porque lo virtual reemplace lo real, sino porque antes el lugar donde se juntaba, la esquina, la plaza, era el primer punto de encuentro. Hoy hay un primer punto de encuentro anterior. Entonces no sé si hoy la deriva es juntarse en una asamblea de vecinos. Porque el mundo es otro, porque la sociedad es otra y demás. Puede ser. Sí, pero hay algo que se da vive para- cuerpo a cuerpo. No, Sí, seguro, coincido. seguro, no lo reemplaza, pero a veces quizás es más difícil llegar a la instancia del cuerpo a cuerpo hoy en día. Y Che, yo- antes de irnos, sí. No, iba a decir una pavada, pero comparaba a Cristina y volvía al tema y dice, ¿alguien duda de Bielsa como técnico, la capacidad de Bielsa como técnico de fútbol? Nadie. Y tiene una desconexión absoluta Habla con por el vos, plantel de Uruguay. Sí, sí, totalmente. Y vos viste. lo Esa que es el que se fue en la primera vuelta en un mundial, ¿no? Sí, bueno. Bueno, che, ya que hablas de fútbol me das el pie perfecto. Ah, mira. Porque quería cerrar la semana con algo que leí esta mañana, cortito, que tiene que ver con otro tema de actualidad, que es el tema de las sociedades anónimas deportivas, porque así como
está la salud, está la universidad. El club también es una institución muy de la sociedad argentina y también está en la mira de este gobierno. Esta semana contamos que 777, que es uno de los grandes grupos empresarios que se dedicaba a invertir en clubes de todo el mundo, de fútbol y de otros deportes, pidió la quiebra y eso dejó a una treintena de instituciones deportivas en el planeta buscando comprador. Y un amigo y colega, Juan Manuel Strasburger, a quien le mando un gran abrazo desde ya, él vive en un departamento que tiene una habitación extra y como le sobra una habitación y le falta sueldo a final del mes, la alquila muchas veces. Y tiene inquilinos que van variando. Y escribió él hoy en sus redes sociales, ayer por la noche mejor dicho, lo voy a leer tal cual porque Juan escribe muy bien. Dice, se hospeda por estos días un venezolano en mi casa. Llega con la camiseta de la Vino Tinto. Hoy jugamos, le comento, por el partido de Argentina-Venezuela de esta tarde. Sí, me contesta con una sonrisa. Simpático, de los que dan la mano fuerte, buena señal. Le digo que la mayoría de los argentinos queremos que clasifiquen al Mundial. Esta vez tienen un buen técnico, le digo, en alusión al DT argentino. Sí, pero todavía falta para eso. Responde sin agradecer, dando por hecho nuestro apoyo, lo cual tiene lógica. Le pregunto de qué equipo es. De Boca, me dice. Ah, mirá, le digo yo de River. Sonríe. Pero de allá, vuelvo a la carga. ¿De qué equipo sos? De Peñarol, me dice. De Peñarol, me extraño, no lo conozco. Y me aclara, no, Peñarol de Uruguay. Comprendo que como vino desde Montevideo, interpretó que cuando dije allá, era por Uruguay. Claro, Peñarol, le digo. Mientras me pregunto de cuántos equipos podrá llegar a ser una persona. Pero de Venezuela, ¿de qué equipo sos? Insisto a ver si esta vez logro dar con la respuesta. Ah, de Venezuela, dice, y de pronto cambia la voz. De ninguno, Juan Manuel, de ninguno. Mi equipo ya no existe más. Y me muestra el brazo y de pronto se le puso la piel de gallina. Se llamaba Deportivo Lara, ¿lo conoces? Me pregunta con los ojos enrojecidos y la voz afectada de repente. Le digo que no. Una vez le ganamos a Independiente por la Copa Libertadores, destaca orgulloso, pero dejó de existir. ¿Cómo que dejó de existir? Sí, me dice, lo agarraron unos árabes, lo fundieron y ahora no existe más. Deportivo Lara no existe más. Ese es el futuro que nos espera si entran las SAD en los clubes, si sigue el avance de ajuste de la educación en las universidades, si sigue el avance del ajuste en la salud en los hospitales. Un futuro donde miremos las cosas que nos marcaron la vida en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adultez y ya no existan más. Eso es lo que hace alguien como Milei, que viene a destruir las cosas, hacer que cosas que existen dejen de existir. Perdón el bajón del final, pero me pareció, cuando lo leí me tocó y me pareció que correspondía compartirlo. Juan Manuel Strasburger, el autor del breve texto. Gente, llegamos al final de este pase. Mañana 7 de la mañana, Palermo Buja. Les prometo que no voy a tener nada bajón, todo para arriba. Le voy a escribir ahora a todos los columnistas solo buenas noticias mañana. Vamos a tener suelta de libros ahora en un ratito. Atención. Suelta de libros, en verdad. Doble afiladas. suelta de libros. Epa, doble suelta de libros. Y el especial de los sábados también mañana después de las 10 de la mañana. Voto viaja a Jujuy, va a hacer cobertura del encuentro plurinacional de mujeres. A Diego lo leen en el Destape Web, igual que a toda esta mesa. Y también gracias al trabajo espectacular que hace Agustina como editora, Adriana acá como jefe de redacción. Sí. También tengo que agradecer a todo el enorme equipo que hace este pase, este programa que está del otro lado del vidrio, que es mucho más numeroso y labura mucho más que los que estamos acá poniendo la cara. Que tengan todos un excelente fin de semana. El lunes nos encontramos acá con el pase con Roberto Navarro. Tengan un buen fin de semana largo todos y hasta el lunes. Chau, chau. Chau.